Hello there. Muy buenas Nakames, aquí Teorías Chris trayéndoles un nuevo video. Recordarles que los animes o series imágenes utilizados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gusta mi contenido les invito a suscribirse, darle like y comentar que me apoyan mucho. Sin nada más que decir, disfruten el video. Empieza. Capítulo 15. Kanoupov, desde que tengo uso de razón, siempre había sido un tipo normal y corriente. No había nada especial en mí, tal vez lo especial era que era tan normal. Pero mi madre, ella murió mientras yo estaba en la universidad, desde entonces, no pude evitar sentirme vacío. No tenía familia para mí, siempre me preguntaba cuál era mi propósito en este mundo. Entonces decidí darlo todo y convertirme en un médico que entendía el mundo. Lamentablemente, mis ideas fueron menospreciadas y reprimidas debido a los disturbios civiles, aunque parecía que todos se habían calmado desde que comenzaron a aparecer los quirks. Todavía hay cosas radicales debajo de la superficie, que el ejército libertador es la prueba de que las cosas no se han calmado ni nada parecido. Acaban de quedar inactivos. Caminé por los pasillos del hospital mientras algunas imágenes de lo que sucedía en aquel entonces. La gente solía pensar que las personas con algunos quirks de aspecto malvado estaban poseídas por el diablo y algunas incluso eran quemadas vivas por familias muy religiosas. A veces los humanos pueden ser verdaderamente extremos en su manera de hacer las cosas. Mientras camino por el hospital, sonrío, saludo a las enfermeras y saludo cortésmente con la cabeza a los niños. Los niños tenían esperanza en sus ojos y esto me alegró el día. Han pasado 2 semanas desde que le informé a Kaminari sobre mis fallas y desde entonces adoptó un enfoque más práctico que demostró ser muy efectivo e incluso lo ayudó con la investigación debido al uso del Kirk Overhaul. Él realmente es la existencia perfecta, y tal vez por eso el mundo me creó. Este es mi propósito, ayudar a Kaminari Denki a alcanzar su máximo potencial. Desde que obtuve la investigación secreta sobre cómo crear gnomus y los numerosos experimentos humanos del gobierno secreto, he podido crear más de una docena de criaturas similares a gnomus. Lamentablemente no sé cómo poner un programa que los mantenga obedientes. Pero no importa, en verdad, ninguno de ellos sería rival para Kaminari, incluso si hubiera cientos de ellos. Básicamente, no serían útiles en absoluto de ninguna manera. Aún así, como he pasado tanto tiempo con Kaminari, he podido vislumbrar su plan. No, no era su plan, más bien se refería a cuánto control tenía el joven sobre su entorno. Es un joven lúcido que sabía que no era invencible. Lo supe mejor porque vi cuánta vigilancia mantenía sobre uno de sus maestros, asegurándose de que los villanos no tomaran sangre de ese maestro para ser clonada. Pero no fue solo en Japón, incluso a nivel internacional he visto hasta dónde se extiende su influencia. Vi que el equipo médico que necesitábamos para experimentar con los villanos lo obtuvo de Alemania y algunos otros productos químicos de Estados Unidos. Nunca pregunté si los consiguió legítimamente o por el mercado negro, pero sí sé que borró su rastro muy claramente, porque tenemos algunos equipos de grado militar en nuestras manos y nadie siquiera nos ha estado investigando. Algunas noticias habían estado circulando mientras Kaminari y yo combinamos nuestros esfuerzos y usamos su Overhaul Kirk para curar algunas de las enfermedades más incurables del mundo, algunos tipos de cáncer, tumores cerebrales y algunas otras enfermedades incurables. El Overhaul Kirk realmente se creó para la medicina, y Kaminari es un usuario experto en él, mata a la persona y luego la revive, pero sin el tumor/cáncer en su cuerpo. Por supuesto, pudimos llegar tan lejos solo gracias a una montaña de cadáveres humanos, villanos. Después de todo, para personas como nosotros, nada fue gratis. Pero ahora, con el dominio de Kaminari sobre su Overhaul Kirk, puede curar a las personas fácilmente. Obviamente, todo esto era secreto a los ojos del público y la mayoría piensa que fui yo quien hizo la mayor parte del trabajo durante la cirugía. Kaminari no intentó rectificar como la gente lo veía. Sospeché que quería ocultar lo que podía hacer, era su carta oculta. Pero también comencé a notar algo más, el cuerpo de Kaminari se ha ido amortiguando cada vez más mientras tomaba algunos de los músculos de Nomu y los plantaba dentro de sí mismo. No sé qué estaba tratando de hacer. Pero, está funcionando de alguna manera, sus músculos ahora se regeneran mejor. ¿Por qué querría tanto poder? Sé lo arriesgado que fue para él hacer algo así. ¿Qué está esperando? Dudaba que mis preguntas alguna vez fueran respondidas. Pero sí sabía que mientras continuara apoyándolo, algún día aprendería de ellos.
Miro afuera del hospital desde una de las ventanas y veo una multitud reunida allí para agradecerme por salvar a sus hijos. Ah, claro, hoy era mi cumpleaños, acabo de cumplir 68 años. Solo un año más para la edad perfecta. Punto de vista general, mientras el Dr. Kano pasaba un rato alegre, disfrutando de su vida. Enua, Aizawa fue perturbado por algo mientras caminaba hacia sus clases. ¿Por qué siento que me están observando? Pensó Aizawa, mientras miraba a su alrededor con sospecha, no le gustó nada. Pero al final lo atribuyó a la superstición, ya que dentro de la UA nadie lo estará mirando excepto Nezu. Lo que no vio fue la cámara girando ligeramente para mirarlo directamente. Al mismo tiempo, Kaminari se encontraba en un lugar no revelado en Kioto, estaba en un edificio parecido a un laboratorio con una cama metálica y diferentes partes de Nomu esparcidas por el lugar en cápsulas llenas de líquidos verdes. No eran las partes normales de Nomu las que estaban allí, no, su piel era amarilla y parecía estar moviéndose constantemente y muy lentamente tratando de regenerarse. Este es el Nomu eléctrico, en cierto modo fue el clon de Kaminari al que se le inyectaron con fuerza muchos quirks y se convirtió en un Nomu. Intentaré tomar esas partes dentro de mí lentamente, una por una, y veré si la fusión funciona o si lentamente comenzaré a perder mi apariencia y mi mente. Kaminari contempló esto con mucho cuidado, pero sabía que tan pronto como comenzara a sentir algo irregular, podría usar Overhaul y deshacerse de la sustancia extraña. Entonces Kaminari ata uno de sus brazos sobre la mesa y saca un pequeño frasco de líquido carnoso, en teoría todo debería estar bien, ya que el Nomu y él tenían el mismo tipo de sangre y ADN. Por supuesto, las células del Nomu mueren más rápido debido a que fueron puestas en una división celular hiperactiva para crear un cuerpo a partir de la cantidad de sangre que la Liga de Villanos obtuvo de Kaminari. Debido a eso, un clon perfecto nunca puede existir. Nunca habrá otro Kaminari pase lo que pase, porque incluso si milagrosamente obtuvieran todo el ADN de Kaminari para crear un clon, y el clon pudiera vivir lo suficiente, tanto como un humano normal, entonces no podría llegar a ninguna parte. Cerca de Kaminari tendría que ver anime de su vida anterior y aprender física, biología y microbiología para poder alcanzar el nivel actual de Kaminari. Incluso entonces, necesitaría mi iluminación para saber cómo llegué a ser como lo hice y cómo tuve las experiencias que tuve. Básicamente, las posibilidades de que algo así suceda son tan bajas que sería seguro considerarlas imposibles lentamente. El vial de sangre carnosa se ingiere a través del tubo y entra al cuerpo de Kaminari. Veamos ahora si todo va bien. Con suerte, esto funcionará, porque lo necesito desesperadamente. Kaminari se sintió nervioso ante esto ya que este tipo de experimentos siempre eran peligrosos y tenían una alta probabilidad de fatalidad. Activó Overhaul y tocó su brazo, tratando de fusionar su carne con la del Electric Nomu. ¡Puaj! Cuando la carne del Nomu se instaló en el cuerpo de Kaminari, su piel comenzó a ponerse amarilla hasta el codo. Miró su brazo e intentó usar Overhaul para reconstruir su piel. Pero una vez más, no parecía afectado y se volvió amarillo, al menos superó la palidez habitual en sus manos. Pero Kaminari se sorprendió una vez más al ver que los puntos en sus muñecas comenzaron a doler y a sentir picazón. Entonces sacó uno y se sorprendió al ver que los pequeños agujeros malolientes se estaban curando lentamente. No demasiado rápido, pero aún era visible a simple vista. Asombroso. He visto esto innumerables veces cuando le sucedió a los Nomu. Pero sentirlo por mí mismo es extraño. Kaminari estaba enamorado de esto, y no le importa cuando la sangre golpea la camisa blanca que llevaba puesta. Hace otro pequeño corte en la otra mano para probar si la regeneración se extendió por todo su cuerpo, y así fue. Lamentablemente, quedó con la piel amarilla hasta el codo, por lo que Kaminari tuvo que cubrir todo el brazo con vendas. Mientras nadie se dé cuenta, no habrá problema. ¿Desfiguración? No me importan esas cosas, después de todo, me he decidido por el poder, y mientras eso no me impida, la desfiguración no es más que un pequeño precio a pagar. Además, no es necesariamente tan malo, ya que puedo cambiar mi apariencia con mi Kir de metamorfosis si así lo quisiera. Contempló Kaminari, sopesando los pros y los contras de cada uno de sus movimientos. Al mismo tiempo, mientras Kaminari hacía sus experimentos, otros también hacían los suyos. En una habitación oscura bajo la prisión Tartarus, el Dr. Garaki miró con alegría a su último sujeto de prueba. Shigaraki estaba en una cápsula y durmiendo, realmente era algo que no había visto en su vida. Ja 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 ja. Se rió como un loco, qué peculiar. Tomura, superarás incluso a All for One con lo fuerte que te estás volviendo.
El cuerpo de Shigaraki se convulsionó levemente una vez que escuchó que, desde que había sido capturado, el Dr. Garaki había cambiado su identidad y decidió hacer los experimentos dentro de la prisión Tartarus. Ningún hombre en su sano juicio haría algo como esto, todo fue gracias a un poco de hipnosis y al viejo hackeo contra las cámaras. Algunos sobornos aquí y allá y todos miran para otro lado. Pero el Dr. Garaki jugueteó con su bigote mientras pensaba en otra cosa. Denki Kaminari, ese mocoso es demasiado problemático, los clones han demostrado ser ineficaces y ya no tenemos acceso a su sangre porque ya la usé toda. TCH, qué mocoso tan problemático, tendré que visitar la celda de All for One. Esto va a ser muy doloroso. La seguridad allí es estricta como siempre. Si bien el médico había tenido cierto acceso a la prisión, sabía que los riesgos que tenía con solo dar un paso fuera de la celda de Shigaraki harían que lo mataran instantáneamente. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en escapar de esta prisión y tener una fuga masiva de ella. Sabía que Kaminari tenía que irse, el joven tenía demasiado poder, tanto física como mentalmente. Mientras él existiera, nadie caería en manos de los villanos, ni sentirían miedo de ellos. Pasaron 2 semanas y no pasó nada importante públicamente, Kaminari poco a poco fue fusionándose cada vez más con el clon Nomu que lo había atacado previamente. Debido a eso, obtuvo el Kirk Regeneración y también el minimapa, 2 habilidades asombrosas. Pero debido a todo eso, supuso una tensión muy fuerte para su cuerpo, por lo que tuvo que usar Overhaul en sí mismo cada 2 días, ya que sus huesos, venas, corazón y pulmones eran aplastados regularmente y el cuerpo cobraba un precio considerable debido a las peculiaridades. Por supuesto, todo esto fue muy duro para él, pero ante las cámaras siempre ponía una cara feliz y sonreía, siendo imagen de poder y salud. Debido a que ahora obtuvo el Kirk minimapa, tenía un mapa constante de todo lo que lo rodeaba en tricentésimo sexagésimo y a lo largo de 20 kilómetros. Esto le recordó a Kaminari el Byakugan de Naruto, excepto que este Kirk ofrecía un alcance bastante mejor y no tenía puntos ciegos. Dedujo que esta debía haber sido la razón por la cual el Nomu eléctrico había podido moverse a máxima velocidad y aún así ver hacia dónde se dirigía. Esto también sería útil para caminar y ya que ahora él tampoco necesitaba contenerse. Especialmente porque su disfraz de héroe había sido modificado y ahora tenía un mono y una máscara completamente amarillos, aunque todavía conservaba la capa roja fácilmente retráctil en caso de que tuviera que luchar contra quirks como el de Aizawa. Todo esto se hizo por una razón, para ocultar la arena de hierro con la que cubría su cuerpo, principalmente debido a la fricción cuando Kaminari comenzó a moverse a velocidades tan altas. Su cuerpo se derretiría si no tenía cuidado. Izukupov, todos estábamos teniendo una pequeña fiesta y cuando vi las manos de Kaminari que ahora estaban vendadas, no pude evitar sentir algo empujándome en el fondo de mi mente. Olmigt había dicho que era solo el Kirk Dangersense reaccionando, pero ¿por qué se volvería loco cada vez que me acercaba a Kaminari? Se sentía como un pinchazo en la nuca, incluso los villanos más peligrosos que conocí durante mis patrullas, no sentían nada comparado con él. Olmigt siempre dijo que Dangersense nunca se equivocaba, y no le he contado sobre esto. Pero he empezado a sospechar de Kaminari sobre algunas cosas, si tan solo pudiera mirar debajo de sus manos vendadas, entonces tendría más confianza en que él no es nada sospechoso. Mientras pensaba eso, de repente sentí una mano en mi hombro, la miré y vi que era una mano vendada, la mano de Kaminari. «Hola, ¿hiciste limonada?», me preguntó inocentemente con una sonrisa en su rostro. No sabía por qué, pero la pregunta de Kaminari por alguna razón hizo que mi Kirk Dangersense se volviera loco, era como si alguien me rompiera el cráneo con un martillo desde adentro. «Oye, Izuku, ¿estás bien?», preguntó Kaminari con preocupación mientras comenzaba a respirar con dificultad y mi corazón sentía como si quisiera saltar de mi pecho. En ese instante, el dolor en mi cabeza cesó como si nunca hubiera existido. Levanté la vista y la expresión preocupada de Kaminari me hizo darme cuenta de que había caído al suelo. Sí, estoy bien, le dije, tratando de levantarme con indiferencia, pero fallando. No pude evitarlo mientras mis ojos vagaban hacia sus vendajes. Como siempre, Kaminari fue demasiado inteligente y lo notó. «Oh, no te preocupes por esto, parece que últimamente me sigo lastimando las manos». «¿No has ido a Recovery Lady?», le pregunté con una mirada seria en mi rostro. Él también me miró con calma, por una fracción de segundo juré que vi algo oscuro aparecer en los ojos amarillos de Kaminari, pero eso debe haber sido solo mi imaginación, jajaja, eso consumiría demasiada energía. Kaminari bromeó y eso me hizo sospechar aún más.
¿Puedo ver tus manos heridas? Solté sin siquiera pensar. Cuando Izuku me pidió que me mirara las manos, contemplé matar al joven pronto. Pero ese pensamiento desapareció instantáneamente. Sabía que Danger-sensei era una muy mala peculiaridad en mi contra, ya que le permitiría a Izuku sentir mi malicia. Esa es una petición extraña, le digo, pero como sea. Cuando comencé a quitarme las vendas, le mostré mis manos, ambas tenían su color saludable y tenían algunas cicatrices y deformidades entre ellas. Izuku se encogió en shock. Lo siento, no lo sabía, jajaja, no te preocupes por eso, lo tranquilicé dándole una palmada en la espalda. Lo que acabo de hacer fue usar Overhaul Kirk y Metamorphosis, para crear un color saludable en mi piel y heridas que no sanarían tan rápido. Me cubrí las manos con vendas y tenía una sonrisa educada en mi rostro. Incluso mientras pensaba en matar al tipo frente a mí, traté de que mi mente divagara para no alertarlo de mis intenciones, pero por sus expresiones, puedo decir que no estaba funcionando. Danger-sensei, qué Kirk tan asombroso, especialmente porque fue potenciado por One for All. Qué pena, quería un Kirk Kike, era una mejor versión de mi secuencia de esquiva automática. Puede sentir el peligro desde tan lejos que incluso podría sentir un peligro potencial en el futuro. Pero aún así era útil, matarlo no sería beneficioso. Además, no importa lo que diga Izuku, después de todo, soy la luz brillante del mundo y si dijera algo, sería visto como otra pequeña perorata por celos. La manipulación de la información es el tipo de manipulación más fuerte disponible. Un gran hombre dijo una vez que la gente solo sabe lo que le informan. Las personas son manipuladas justo cuando quieren pensar que no están manipuladas. Después de todo, las opiniones solo pueden formarse una vez que se proporciona cierta cantidad de información sobre algo. Siempre que alguien diga algo con suficiente frecuencia, se convertirá en verdad. Aún así, tendré que mantener clara mi imagen y crear una mentalidad de culto antes de lo planeado. Bueno, no importa, mi plan nunca había sido demasiado concreto debido a situaciones inesperadas como esta podrían surgir en cualquier momento y el plan se puede ajustar fácilmente. No existe un plan perfecto y el peor enemigo de un buen plan es pensar en uno perfecto. No puedo predecir todo, pero puedo adaptarme fácilmente a diferentes situaciones. Aún así, mantuve la suave sonrisa en mi rostro y fui a pasar un rato con los demás. Hoy es un día de celebración, porque la ruina llegará pronto, entonces tendré tiempo suficiente para preocuparme por esas cosas. Al mismo tiempo, en Tartarus, dentro de los pasillos oscuros, la luz parpadeaba, algo que normalmente nunca sucedía. All For One caminó hacia ellos, los guardias cargaron contra él, pero explotaron en una explosión de carne y sangre. ¡Ah! Un guardia gritó mientras miraba la parte inferior de su cuerpo deslustrada. Por favor, hombre. Tengo una familia. All For One no dice nada, las venas estallan por todo su cuerpo, estaba enojado, muy enojado, su rabia era imparable. Estallido. La cabeza del guardia explota como un globo. Bastardo, te reías cuando me viste torturado y gritaba como un cerdo, Afo dijo con calma, Caminar y Denki. Su grito de ira resuena a través del tártaro, pero no había otra persona para escucharlo. Shigaraki y Nomu de gama alta ya los habían matado a todos. Pero cuando All For One dijo el nombre de su enemigo más odiado, su cuerpo involuntariamente tembló de miedo y una oscura personalidad de Kaminari apareció en su mente. Las innumerables torturas por las que había pasado habían dejado una señal tanto en la mente como en el cuerpo. La tortura no fue solo física, sino también mental, el sentimiento de impotencia, desesperación, dolor, vergüenza y muchos sentimientos más. Para un hombre como él, que había estado en la cima del mundo durante más de un siglo, el sentimiento de impotencia realmente dañaba su mentalidad. Sensei, Shigaraki aparece desde uno de los pasillos oscuros, aunque oscuros aún pueden ver perfectamente lo que estaba pasando. ¿Estás bien? All For One se calmó una vez que escuchó eso, apretó la mano y miró hacia arriba. Salgamos de aquí. Necesito reunirme con alguien y mostrarle lo que significa ser el símbolo del miedo. Solo al día siguiente se dio cuenta de que la gente había escapado del tártaro. All For One con la ayuda del doctor había preparado todo para que no se notara. Dado que Tartarus volvía a publicar el estado cada hora, era difícil, pero factible debido a todos los quirks que All For One había realizado. El plan original era atacar a Tartarus por fuera y por dentro, pero tenían que tener cuidado ya que últimamente se habían dicho muchas cosas sobre las leyes de ejecución de villanos. No querían poner a prueba al gobierno para que les lanzara una bomba nuclear si decidía que los villanos son demasiado peligrosos para dejarlos salir.
Incluso All For One no confiaba en manejar una bomba nuclear, incluso si estuviera cerca, la radiación lo mataría. Puede parecer cruel que el gobierno haga algo así, pero el mundo está gobernado por humanos y hacer cosas basadas en las emociones es prácticamente la norma para ellos. Además, si Japón deja salir a un héroe que podría luchar contra All Might, entonces otros países como Estados Unidos y muchos más no estarán contentos. Podrían enviar ellos mismos la bomba nuclear si se enteraran. Por supuesto, las noticias se pueden ajustar para decir algo como suicidio de villano y ataque terrorista. Todo el mundo creería eso porque esa es la información que se publicará en línea y en los medios. Aún así, dado que la fuga ya ocurrió, nadie puede ahora comenzar a bombardear ciudades con la esperanza de que All For One estuviera allí. Kaminari miró esta escena desde su dormitorio mientras se acostaba en su cama. Su habitación minimalista era lo único que lo hacía parecer anormal, incluso si uno mirara su habitación no sería capaz de decir cómo era. ¿Le gustaban los héroes? ¿Libros? ¿Juegos? ¿Música? No se podría decir nada. Era como un rompecabezas que nadie sabría siquiera que existe. TCH, pensé que después de toda esa tortura All For One actuaría irracionalmente y me atacaría de frente, se quejó Kaminari internamente, mientras que por fuera parecía tranquilo, estaba hirviendo internamente. Parece que habrá que poner en marcha un plan B, un enemigo oculto es el tipo más peligroso. Su plan original era dibujar All For One en público y pelear allí frente a las cámaras, Aizawa estaría allí y también muchos otros héroes en caso de que comenzara a sentirse abrumado. Pero todo eso fue en vano ahora. Un enemigo oculto es el peor tipo de enemigo, se quejó Kaminari, y en ese momento sus ojos se abrieron en shock cuando afuera de su ventana apareció una sustancia oscura parecida al agua y una mano salió de ella. Explosión de viento. Kaminari inmediatamente invocó su Kirk, pero en lugar de eso, ni siquiera sintió electricidad tan pronto como llegó el ataque, su Kirk había desaparecido. ¡Boom! Auge. Una gran ráfaga de viento golpeó el dormitorio de clase 1A, el poder fue tan fuerte que destruyó el lugar y se sintió como si un terremoto golpeara a OA, pero eso no pasó desapercibido ya que Aizawa, que estaba en su oficina, inmediatamente se puso alerta y, junto con los otros profesores, se dirigió hacia la explosión. Aizawa estaba preocupado por esto, pero Black King lo tranquilizó. No te preocupes, tus alumnos son fuertes, pase lo que pase. No dijo nada y siguió corriendo hacia donde estaban los estudiantes. Este fue un ataque furtivo del más alto calibre. Mataría incluso a los mejores héroes profesionales si los golpeara. Kaminari está ahí, así que no te preocupes. Dijo Midnight sonriendo, en cambio, sentiría pena por el atacante. Deja de decir estupideces para consolarme, intervino Aizawa, si alguien atacara, entonces sabría sobre Kaminari y cómo cuidar de él. Vamos, podría ser simplemente otro villano tonto y demasiado confiado, dijo Present Mick, se dio cuenta de que su amigo estaba nervioso incluso si actuaba así. Está preocupado por ellos y no está tan tranquilo como parece. Como dije, no hay necesidad de tranquilizarme. Gritó Aizawa, el villano pudo atravesar nuestro sistema de seguridad, no es alguien estúpido, así que mantén tu mente en la realidad y concéntrate en ello. No te preocupes inútilmente. En el dormitorio, solo quedaba un agujero gigante donde solía estar la escuela. All For One estaba allí arriba, flotando en el aire, mirando hacia el agujero que estaba cubierto de polvo. Su cabeza se había recuperado de alguna manera, ahora tenía el pelo blanco, pero aún así, tenía los ojos cerrados. Se rió entre dientes porque cuando el polvo se disipó, había un Kaminari ensangrentado. Sus heridas eran numerosas, desde pequeñas hasta críticas y su ropa estaba casi completamente arrancada. ¿Cuánto tiempo sin vernos Kaminari Denki? All For One dijo lo mismo que Kaminari le había dicho cuando se conocieron en el Tártaro, al comienzo de esa tortura infernal. Ja, Kaminari se rió de repente, tos hasta que escupe una bocanada de sangre. Maldita sea, ¿no te has vuelto demasiado arrogante, viejecito? Aunque herido e incapaz de defenderse, una vez que Kaminari miró a All For One, un sentimiento de terror envolvió al villano más fuerte. El único ojo abierto de Kaminari miró directamente al hombre. Sus compañeros de clase que estaban detrás de él estaban levemente, pero ninguno de ellos podía siquiera hablar cuando All For One liberó un sentimiento de sed de sangre. No podían ni mover un dedo, como una rana a punto de ser devorada por una serpiente. Pero al observar la forma herida de Kaminari, su postura inestable y su forma casi desmoronada, se dieron cuenta de que había recibido todo el peso del daño. Bakugo fue el primero en recobrar el sentido. Oye, no jodas con nuestro Pikachu.
¡Buu! Una explosión gigante sale de sus palmas porque a diferencia de cuando conoció a All for One por primera vez, ahora tenía experiencia y sabía cómo lidiar con esto. Kirishima es el segundo en actuar, Red Riot. Un breakable. Su forma se volvió completamente irregular y todo su cuerpo quedó bajo una poderosa protección. Miró a Bakugo y no había nada que decir cuando el héroe de la explosión lo agarró y como All for One todavía estaba cubierto por la explosión. ¡Boom! Bakugo usó otra explosión, pero esta vez en la espalda de Kirishima, fue impulsado tan rápido que parecía un destello rojo para el ojo normal. Árbol. Lazo irrompible. All for One no pudo esquivarlo cuando Kirishima creó púas en su brazo y se hundieron en el cuello del villano, extrayendo sangre y golpeando al hombre contra el suelo. Toda la clase se sorprendió cuando los dos hicieron eso e infligieron daño a All for One con tanta facilidad. Por supuesto, la lesión en el cuello se curó casi de inmediato, incluso el propio All for One se sorprendió por lo que acaba de suceder. No fue porque el ataque que lo golpeó fue lo suficientemente hábil o fuerte como para aterrizar y herirlo. Fue porque Kaminari seguía mirándolo y por alguna razón, Afo no podía moverse, pero pronto entendió por qué no podía moverse. Ah, ahora lo entiendo, le tengo miedo a Kaminari Denki. Era un pensamiento tan simple, pero su cuerpo temblaba instintivamente justo al pensar en el joven héroe. Sufría un trauma mental, como un niño maltratado que nunca pudo hacer frente a sus padres, incluso cuando se convirtieron en adultos. TCH, Bakugo, por otro lado, miró a Kaminari y se sintió molesto, no con el héroe del rayo, sino con él mismo. Otra vez, nos salvó a todos otra vez, ningún ataque podría golpear a Kaminari a menos que lo hiciera para protegernos. Es demasiado rápido. Concluyó Bakugo, apretando los dientes con ira. Niña rica, ranita, cogida pegajosa, meñique, chico de la cinta, animal beta, ayuda al cargador del teléfono y acuéstalo con cuidado, está herido. Kaminari le sonríe a Bakugo y este último puede ver que Kaminari ni siquiera podía hablar, lo que significa que tenía los pulmones aplastados. Bakugo hizo una mueca ante esto pero se aseguró de mirar hacia adelante para que nadie pudiera ver su expresión. Joder, no puede hablar porque probablemente tiene los pulmones aplastados. Lo tumbaron con cuidado en el suelo y Mina inmediatamente comenzó a llorar al ver sus heridas. El rostro de Mineta también palideció. Sus costillas. Las costillas de Kaminari quedaron completamente expuestas cuando la piel y la carne de su pecho fueron arrancadas, incluso entonces, los huesos estaban rotos y también habían perforado sus pulmones. Mierda, mierda. Zero se sorprendió y usó sus cintas para intentar detener el sangrado alrededor de los brazos de Kaminari. Momo creó vendas y equipo básico de primeros auxilios. Aunque las lágrimas brotaron de sus ojos, tenía una expresión tranquila, sabía que eso es lo que Kaminari diría. Hay que estar tranquilo, sin importar la situación. Ella recitó sus palabras en su mente, pero, Kaminari, es difícil estar tranquilo en una situación como esta. De repente sintió una mano tocar su rostro, era Kaminari y él tenía una sonrisa tranquilizadora, mientras también levantaba el pulgar a todos los demás. Kaminari Puff, los muslos de Momo se sienten también al apoyarme de frente. Veo que están nerviosos y aterrorizados. Se siente bien. Pero, sin embargo, que All for One me quitara mi Kirk de esa manera fue bastante sorprendente. Simplemente lo apagó tan casualmente, bueno, no hay nada de qué preocuparse. Mi Kirk no es nada especial sin mí, pero sigo siendo fuerte sin mi Kirk. Además, ya estaba completamente curado, pero usando metamorfosis en combinación con Overhaul había curado todo el daño que sufrí inicialmente cuando tomé el ataque de All for One de frente, usando mi cuerpo como escudo. Tal vez no sea la mejor decisión, ya que casi muero y lo habría hecho si no protegiera mi cerebro, en realidad no podía usar mi Kirk para acelerar mis pensamientos, por lo que fue más una decisión instintiva moverme de esa manera. ¿Quién hubiera pensado que un cobarde como yo haría algo así? Pero fue la mejor decisión, porque si no hubiera tomado esa explosión inicial, sin duda la mayoría de los estudiantes de allá estarían muertos. One for All me miró, por supuesto que no me estaba mirando sino sintiendo mi ubicación. Aún así, su cuerpo se sacudió instintivamente, no importa quién seas, una vez que te hayan torturado. Es fácil hacer que alguien me tema más que a Dios. Jajaja. All for One se rió a carcajadas y se dio cuenta. Maldita sea, ¿por qué estoy reaccionando así ante un niño herido? Debo admitir, Kaminari Denki, que eres una de las personas más aterradoras que he conocido. Pero eres todavía humano. Cállate, villano de poca monta.
Gritó Bakugo, tenía una postura de guardia y Kirishima también estaba en guardia total. Los demás también habían recobrado el sentido y Todoroki creó enormes pilares de hielo que surgieron del suelo y formaron un muro a nuestro alrededor. Zero usa sus cintas para llevar a Kirishima a nuestro lado de la barrera. Auge. Pero no duró mucho ya que All for One disparó algunas ráfagas que destruyeron fácilmente los pilares de hielo. Bien, como se esperaba del hijo de Endeavor. Dijo, con una sonrisa en su rostro, aunque destruyó fácilmente la pared de hielo, actuó como si fuera impresionante. Entonces, ¿qué te parece? Dejaré que todos vivan si me das a caminar y ahora mismo. No es tan buen tipo como crees. Suena como un trato justo, ¿verdad? Claro, dijo Bakugo sin perder el ritmo. Señaló al herido caminar y dijo. Ve y llévalo. Hoy. Bakugo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Zero estaba enojado con él, y el resto de la clase, incluso la aterrorizada Mineta cuyas piernas temblaban, se adelantaron y todos formaron una barrera alrededor de Kaminari. All for One tenía una sonrisa mientras levitaba hacia adelante, y cuando se acercó a Bakugo que estaba al frente, sus ojos se ensombrecieron y era ilegible. ¡Boom! De repente, una gran explosión envolvió a All for One, pero cuando el polvo se disipó no tenía ni un rasguño ya que una barrera amarilla lo rodeaba. TCH, Bakugo estaba molesto, había planeado que All for One se acercara a él y luego quedaría impresionado. Planeaba que All for One bajara la guardia aunque fuera un poco. Sabía cuán fuerte era el villano al que se enfrentaban, y dado que Kaminari resultó herido, sus posibilidades de lidiar con alguien así son bastante bajas, e incluso hay posibilidades de que algunos de ellos pierdan sus quirks. Si tan solo Kaminari estuviera curado, entonces tendríamos una buena oportunidad de ganar esta pelea. Sabía que sus posibilidades de ganar eran pequeñas, pero no puede darse por vencido ahora porque, después de todo, quiere ser un héroe. Aún así, mientras carga hacia All for One. Fish. Los dedos del villano se alargan y como púas van a perforar el cuerpo de Bakugo. Pero usa sus explosiones para apartarse del camino, mientras Mineta lanza sus bolas pegajosas hacia los dedos puntiagudos en forma de látigo, fijándolos en su lugar mientras Kirishima salta, los agarra y queda atrapado. Jajaja, se rió, todavía en su forma irrompible, vamos, intenta retraer tus dedos, cabeza de patata, te golpearé la cara. All for One no dijo nada ante las provocaciones de Kirishima. En lugar de eso, simplemente movió la otra mano y apuntó hacia atrás. Control de tierra. Un muro de tierra se transforma desde el suelo y en ese instante, desde el cielo, aparecen un par de cohetes. ¡Boom! Chocan contra la pared de tierra, destruyendo la estructura y envolviendo también a One for All en la explosión. Villano, renuncia y ríndete o nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. Una voz robótica resonó en los terrenos de la escuela. El polvo se disipó. Yazo está sano como un violín, no tenía ni un rasguño. Sonrió al escuchar la voz robótica. Bueno, pueden venir e intentar detenerme héroes, aunque mientras decía eso, aún más cohetes salen de las nubes. Qué problemático. Ese fue su único comentario sobre la situación, mientras miraba a Kirishima y este último palideció, adivinando lo que estaba a punto de hacer el villano. Tal como predijo, All for One movió sus dedos alargados y puso a Kirishima frente a las explosiones. Zero usó este momento dividido para envolver a All for One en vendas y encallar al villano. Pero la farsa no dura mucho como dijo All for One. Jajajaja, ustedes son bastante divertidos, pero las palabras del hombre se atascaron en su garganta cuando los cohetes maniobraron alrededor de Kirishima y se dirigieron directamente hacia All for One. ¡Boom! Antes de que la explosión pudiera calmarse, muchos helicópteros descendieron desde encima de las nubes. También extrañamente, todos estaban silenciosos en sus movimientos debido a que se les aplicó un don silenciador. Nezu estaba en uno de los helicópteros y seguía dando órdenes y varias coordenadas sobre dónde disparar los misiles. Fue un ataque aéreo sobre el que All for One no pudo hacer nada, ya que no solo estaban demasiado lejos para nada, sino que también los usuarios de quirks estaban entre ellos con una gran cantidad de quirks diferentes que son adecuados para fines militares. Fue entonces cuando Kaminari levantó su cuerpo, parecía más un zombie que un humano vivo normal, su espalda encorvada, su ropa arrancada y la carne faltante en su pecho lo hacían parecer un hombre ya muerto. No te muevas. O podrías lastimarte sin posibilidad de reparación. Gritó Momo preocupada, tenía demasiado miedo incluso para detenerlo, ya que podría morir con un simple toque. La figura de Kaminari era simplemente demasiado lamentable por lo que todos los demás estaban acostumbrados a ver.
Su espalda segura que alguna vez inspiró confianza a los que estaban detrás de él, haciéndolo parecer una fuerza imbatible. Pero ahora, al ver todo esto, todos entendieron que al final del día, Kaminari también era solo un humano más. Sin su don de electrificación, no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra All For One 1 contra 1, incluso si estaba en las mejores condiciones. No tuvo sueños de grandeza ni desperdiciará su vida. A veces, un héroe tiene que presumir, murmuró Kaminari, solo aquellos cercanos a él podían oírlo, e incluso All For One, que estaba confiado, de repente sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El villano no entendía por qué de repente volvió a tener miedo, a pesar de que sabía que Kaminari ahora era solo un adolescente herido y sin Kyok. Kaminari notó que All For One se sentía asustado y que el trauma de su tortura en prisión estaba aumentando. Kaminari no era lo suficientemente amable como para dejar que algo como esto no se usara. Bueno, parece que nuestro villano perdió el control después de ver que la víctima de su ataque furtivo estaba menos herida de lo que pensaba. Se burló de All For One, aparentemente lleno de confianza incluso si parecía un hombre muerto caminando. El villano sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido y su cuerpo se debilitaba mientras una sensación de náuseas rodeaba su ser. No fue ningún ataque físico, ninguno de los estudiantes pudo alcanzarlo incluso si lo intentaran, además incluso ellos se sorprendieron al notar lo asustado que parecía estar All For One. Kaminari estaba medio muerto, pero con solo ponerse de pie, detuvo a un villano que parecía ser capaz de frenarlos a todos fácilmente. ¡Maldito bastardo! El generalmente tranquilo y sereno All For One gritó a todo pulmón, de repente una tormenta pareció formarse como si el lugar fuera repentinamente azotado por un tornado. Los escombros volaron por todas partes, y el centro de la parada estaba todo reunido en la palma de All For One, muere mocoso. Todos los demás se sorprendieron, la enorme cantidad de poder acumulado en la mano de All For One era como una catástrofe natural siendo comprimida. Fácilmente podría acabar con todos los terrenos de la UA. Algo bastante grande ya que también contaba con pequeños pueblos artificiales y bosques para entrenar. All For One estaba a punto de atacar cuando de repente, ¡vaya! Todo se va, el poder que estaba engendrando se disipó y se disparó hacia el cielo, convirtiéndose en un viento inofensivo. Además, mientras flotaba en el aire, de repente comenzó a caer y aterrizó pesadamente en el suelo. La confusión golpea a todos al ver que esto sucede, excepto Kaminari, que tenía una sonrisa en su rostro. ¡Qué idiota! Ni siquiera podía ver cuando estaba ganando tiempo. Kaminari nunca tuvo planes de gran grandeza y trata de salvar a todos. Como había perdido su principal fuente de poder, el Kirk de electrificación había desaparecido, inicialmente tomó toda la fuerza del ataque porque sabía que podía sobrevivir y también sabía que sus compañeros de clase podrían ganar algo de tiempo, incluso si lo hubieran hecho. Usar sus vidas para lograrlo. Realmente consideraba a todos los miembros de la clase 1, como amigos, pero de ninguna manera arriesgaría su vida por ellos. Incluso Momo no fue una excepción a esto, a Kaminari le gustaba el dinero, pero su vida es más preciosa. En ese momento habían llegado Aizawa y los otros profesores. Lo tengo a la vista. Declaró Aizawa, con los ojos fijos en All For One. Cementos asintió. He endurecido el suelo donde cayó para que no hubiera polvo que obstruyera tu vista. TCH, estoy a punto de arruinar al tipo que tuvo las agallas de atacar a Wa. Blackin también estaba enojado y hizo crujir sus nudillos. Midnight se ríe de eso y se pone un poco la ropa para quitársela, lo que la hace escupir un poco de gas púrpura hacia All For One. La batalla ya estaba decidida tan pronto como Aizawa vio al agresor. Nezu por otro lado estaba en el helicóptero, mirando hacia abajo a todo lo que estaba sucediendo, nunca bajó la guardia y esperó. Sabía que All For One era obviamente peligroso, pero lo que sabía aún mejor era que el hombre nunca luchaba solo. De repente el cielo se oscureció y todos miraron hacia arriba para ver una ballena negra gigante flotando en el cielo, pues una criatura del mar volando en el cielo parecía bastante majestuosa. Pero no hubo tiempo para admirarlo ya que pronto todos se dieron cuenta de lo que era. El tamaño de la ballena era enorme y tenía un Kirk que le permitía flotar, por lo que si Aizawa usaba su Kirk en ella, simplemente bajaría y aplastaría a todos los que estuvieran debajo de ella. Los ojos de Kaminari se abrieron en shock ante esto. Todos. Cuidado, no es una ballena, es un Nomu. Tan pronto como dijo eso, All For One comenzó a reír, jajajaja. Esperaría menos de ti, Kaminari Denki, capaz de descubrir la identidad de la ballena de gama alta Nomu en un instante.
El villano realmente pensaba muy bien en Kaminari, era alguien que podía ver el mundo de una manera que nadie más podía. Parecía casi como si pudiera ver el futuro. Vamos, era Serolforan graznó de dolor, su cuerpo comenzó a descomponerse debido a no tener acceso a sus quirks curativos, después de todo tenía más de 100 años y un cuerpo de entrenamiento. O me dejas ir y salvas a todas esas personas aquí cancelando el uso del quirk principal de la ballena, o me matas aquí con todos en una elección sencilla, o eso parece, solo dos alternativas. Pero a Kaminari no le agradaba ninguno de los dos, un ceño fruncido era evidente en su rostro. Kaminari Puff, algo estaba sucediendo aquí que no veo. Sentí que faltaba algo. Como parte de un rompecabezas perdido. ¿Qué es? Algo obvio, espera, ¿dónde estaban Shigaraki y los otros Nomu de gama alta? Si Olforon decidió atacar este lugar, ¿dónde diablos están los demás? Miré a la ballena una vez más, si es un Nomu, entonces el Kirk flotante no sería el único de los Quirks que posee. Así que ¿cómo? ¿Están dentro de la ballena listos para un ataque sorpresa? ¿Quizás bajo tierra? ¿O uno de nosotros ya se hizo pasar por Toga y ella solo está esperando la oportunidad para atacarme? No, debo estar tranquilo y analizar aún más la situación. Estar aquí sería un riesgo porque solo una mirada de Aizawa podría revelarla. Además, como es profesor, no era raro cancelar los quirks de algunos estudiantes durante el entrenamiento. Entonces, ¿quién fue el traidor? Mirando entre los estudiantes, todos estaban preocupados. ¿Es más bien un profesor? No, hacerse pasar por un maestro sería aún más difícil porque tiene que dar clases y cosas así. Pero como Toga es como un perro rabioso, es fácil predecir a quien conoce más de la gente que se encuentra actualmente aquí. ¿Izuku? No, entrenó y usó mucho su Kirk recientemente, así que no era él. Así que solo quedaba una persona más. Miré hacia la parte de atrás del grupo de estudiantes y vi a la chica de cabello castaño mirando al cielo con preocupación. Aunque mi cuerpo estaba en perfecta forma debido a mi curación, todavía no podía actuar como si estuviera completamente curado. Así que señalé a Ochako y grité. Toga. Todos tengan cuidado. Captúrenla rápidamente. ¿Eh? Todos estaban confundidos ante eso, Ochako incluso hizo flotar un pequeño guijarro. ¿Puedo usar mi Kirk? Kaminari-kun debe estar equivocado debido a sus heridas en la cabeza. Ah, esa perra, qué molesta. Además casi todos están de su lado ahora desde que mostró su Kirk. Oh, ¿y cómo sabes que Toga no puede usar tu Kirk una vez que lo ha copiado? Bueno, parecía nerviosa por una fracción de segundo cuando Izuku entró e interrumpió. Kaminari-san, no te preocupes, créeme, ella no es un enemigo. Los demás se sintieron aliviados por eso y dieron un suspiro de alivio. Este perdedor Deku, piensa que solo porque lo dijo, confiaría en su juicio. ¡No! El tipo tiene juicios terribles y no tiene voluntad de salir adelante. No estaba dispuesto a matar a Shigaraki incluso después de que el hombre destruyó una ciudad entera y casi mató a sus amigos en innumerables ocasiones. Así que ahora nunca confiaría en el juicio de Deku. Este es un juego delicado al que estoy jugando, y si Deku sigue interponiéndose en mi camino, tendré que matarlo. Lo noté hacer una mueca tan pronto como pensé en eso. Dangersen fue un Kirk bastante útil. Incluso si no tuviera ninguna posibilidad de tenerlo, lo deseaba desesperadamente. Aún así, ¿cómo soluciono este problema? Los humanos naturalmente no quieren creer cuando escuchan el peor tipo de noticias, porque si Toga se había hecho pasar por Ochako, entonces ¿qué pasó con el Ochako real? No era un rompecabezas difícil de resolver. Pero nadie quería siquiera pensar en esa posibilidad. Pues necesitan despertar de ese sueño, porque esto estuvo a punto de convertirse en una pesadilla. Kaminari miró a Ochako y verla tan tranquila lo hizo aún más seguro de que era una impostora. Pero él mantuvo la calma y en cambio le preguntó. Entonces, cuéntame sobre el movimiento en el que estábamos trabajando juntos, Ochako, ¿qué fue? Responde esto para que puedas apaciguar mis sospechas. Ella parecía confundida y tenía una mirada pensativa antes de responder. No creo que estuviéramos trabajando juntos en un ataque especial. Los demás dieron un suspiro de alivio ante eso, ellos también sabían que era así ya que Ochako y yo nunca hablamos de un movimiento especial con él. Pero Kaminari ahora sabía con certeza que Ochako no estaba siendo sincero, sabía que la chica estaba enamorada de él y siempre se inquietaba y se sonrojaba un poco cuando hablaban. Sin embargo, ahora estaba completamente tranquila. Los demás no parecieron notar nada extraño en su comportamiento. Entonces él también decidió quedarse callado, caminar y luego sacudió la cabeza y suspiró. Oh, lo siento entonces.
Actualmente estoy nervioso. Hizo una mueca cuando cayó de rodillas y se reclinó en el suelo. Sus ojos se cerraron mientras murmuraba suavemente. No puedo aguantar más, tengo mucho sueño, perdí demasiada sangre. Espero que en lugar de villanos fuertes, vengan otros perdedores inútiles como Luice, que solo pone en riesgo a sus camaradas. El cuerpo de Kaminari todavía estaba gravemente herido, al menos desde la perspectiva del otro. E incluso sus movimientos hasta ahora habían sido nada menos que un milagro. Pero tan pronto como se tumbó en el suelo antes de que alguien pudiera reaccionar, Ochako saltó hacia su cuerpo caído en un abrir y cerrar de ojos, sacando furtivamente un cuchillo mientras una sonrisa maliciosa aparecía en su rostro. Muere. Malvado bastardo. Ella gritó antes de bajar, Kaminari solo sonrió y abrió los ojos perezosamente. ¡Bum! La explosión de Bakugo suena y envuelve a Ochako. Momo también inmediatamente dispara una pistola de red a la niña, mientras Koda tenía algunos pájaros e insectos vigilando a Ochako para que no escapara. TCH, perdedores, dijo Bakugo mientras miraba a la clase 1A, pero miraba más fijamente a Izuku. ¿Crees que Sparky estaría equivocado en algo como esto? Bastardos, necesitan que les revisen la vista. Los idiotas ni siquiera pueden darse cuenta cuando están suplantando a su amigo. Los demás miraron hacia abajo avergonzados. Kaminari ya se había quedado dormido y parecía ya medio muerto, su rostro estaba pálido como si no tuviera sangre. Ochako apareció de nuevo, pero esta vez cuando su apariencia se desvaneció como limo y apareció Toga, la explosión la maltrató un poco. Pero lo que la molestó fue que Kaminari simplemente se tumbó en el suelo casualmente incluso después de haber insultado a sus camaradas, a quien él mismo había matado. Debido a todo eso, Toga tenía una mirada de odio mientras miraba a Kaminari que parecía tan relajada. Sin embargo, eso no duró mucho ya que Todoroki la detuvo fácilmente. ¿Dónde está el verdadero Ochako?, preguntó Mina en shock, ahora que sus preocupaciones los habían golpeado directamente en la cabeza, no había forma de evitarlos. Todos estaban preocupados por Ochako y sus mentes se dirigieron a los peores resultados posibles, donde Toga ya podría haberla matado. Kaminari Puff, qué cansado, ahora necesito quedarme callado un rato y estar fuera de la pelea. Actualmente, All for One sabe que mis posibilidades de sobrevivir son bastante grandes debido al Kirk de metamorfosis que me dio. Pero no tenía idea de que yo también tengo el Overhaul Kirk. Podría curarme y volver a estar en plena forma en un instante. Aunque en lo que respecta a los demás, estoy dispuesto a participar en esta pelea. Abro los ojos ligeramente y miro a la ballena cuyo estómago se abre revelando un grupo de villanos muy peligrosos. Entre ellos estaba Gigantomachia, quien actuó como escudo mientras todos saltaban, pero los villanos permanecieron en la espalda del monstruo gigante mientras caía, cayendo en picado hacia Aizawa. Esto fue todo, en esta fracción de segundo todo se decidirá. Tomura, Spinner y muchos Nomu de gama alta miraron mi forma amanecida y sonrieron. Ja, gané esto, Kaminari Denki. Dijo All for One mientras me miraba, a todos los demás les parecía extraño que incluso en esta situación él estuviera tan obsesionado con superarme. Los alumnos de 1A me miran preocupados. ¿Están todos bien? La voz de Kendo resuena en el campo, lo que significa que la clase 1B también llegó ahora y estaban completamente preparados con sus trajes de héroe. Por primera vez, no escucho a Monoma hacer una de sus molestas afirmaciones. Él solo me miró con una mirada extraña. Actualmente estoy en una posición muy vulnerable, así que sospecho de todos. Incluso a Izuku, el único tipo que nunca se pondría del lado de All for One, lo estoy vigilando en caso de traición. De repente, el suelo debajo de mí se endureció, lo que significa que Cementos estaba usando su Kirk, y el hombre lo hizo creando un escudo a nuestro alrededor. Momo creó un traje de poder que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción, como una armadura de Iron Man de color rojo oscuro. Es posible que nos hayamos inspirado en las películas cuando ideamos sus movimientos especiales. Pero no terminó ya que creó otra arma con apariencia de lanzallamas que vuela alrededor del refugio de Cementos y dispara directamente al aire hacia Gigantomachia. Una nube de humo púrpura se dispara hacia los villanos. Esa es mi chica. Ella inmediatamente supo cómo manejar a un enemigo como Gigantomachia, solo usa veneno, cantidades letales de veneno inhalado. Pase lo que pase, la cosa gigante seguía siendo una criatura viviente y su sistema funcionaba mal contra ciertos químicos, solo necesitaba dosis mayores. Todos, esto no los detendrá. Gritó Cementos presa del pánico. Así que huye. Era cierto, de ninguna manera solo una pared de cemento podría soportar el ataque de Gigantomachia.
Todos se prepararon para correr y Kirishima vino a recogerme. Cuando su mano se extendió hacia mí, la mía se movió como una serpiente y agarró su muñeca. Kaminari. ¿Estás despierto? Parecía sorprendido por eso. Déjame aquí. Le dije simplemente. No pierdas el tiempo ahora, vine a recogerte, no te preocupes, podré sacarnos a los dos de aquí, me aseguró Eijiro con una sonrisa confiada. Él no entendía mis planes en absoluto, pero aún así no pude decirle la razón por la que debería dejarme en paz. Él confiaba en mí, pero no lo suficiente como para dejarme sola en una situación como esta. Eijiro, lo llamé por su nombre, tratando de transmitir lo serio que era acerca de esta situación. Tú eres el héroe inquebrantable, ¿verdad? Entonces, ¿podrás encargarte de destruir Gigantomachia? ¿Puedes protegerme si decido quedarme aquí? Me miró como si estuviera loca, pero al final sonrió nerviosamente. Por supuesto que puedo. Solo di la palabra y lo haré. Bien, sonreí. Tengo un plan que nos permitirá lidiar con todos los villanos. Confía en mí en esto. Kirishima miró hacia la barrera de cemento que proyectaba un velo de sombra sobre ellos. Honestamente, no sabía si su cuerpo podría soportar esa cantidad de daño, pero no podía decirle que no a Kaminari cuando parecía desgastado y medio muerto. Desde que tiene uso de razón, Kaminari siempre había sido la imagen de la excelencia. No fue su Kirk de electricidad lo que lo hizo especial, no, fue todo lo demás. Pero incluso hasta el día de hoy, Kirishima recuerda cómo Kaminari lo ayudó a convertirse en un héroe justo cuando estaba a punto de darse por vencido. Oye, Kaminari, ¿crees que puedo convertirme en un héroe? Le hizo Kirishima la misma pregunta que había hecho justo antes de que comenzaran la UA, parecía como si hubiera sido hace una eternidad. Kaminari sonrió. No, ya eres un héroe, Kirishima, ya no necesitas dudar de ti mismo. Mientras creas que puedes hacerlo, tu cuerpo te seguirá. Entre el polvo, All for One se levantó una vez más cuando Aizawa y los demás se fueron. En pánico, sin darse cuenta de que Eijiro y Kaminari se habían quedado atrás. El villano los miró y Eijiro estaba completamente en guardia. All for One se sacude el polvo y se rompe el cuello. Oye, chico pelirrojo. ¿Qué tal si me das a tu amigo y te dejaré vivir? Afo sonrió, mirando la forma caída de Kaminari. Sintió éxtasis ante la idea de aplastar al que consideraba su mayor enemigo. No vas a pasarme. Gritó Eijiro, listo para resistir cualquier ataque que el villano pudiera hacer. Estoy asustado. Pero no importa, confío en Kaminari y en cualquier plan que tenga. Lo hará, aunque parezca imposible. Kaminari, por otro lado, sonrió ante esto y nos atrapó casualmente, como siempre, su apariencia demacrada aterrorizó incluso a All for One. ¡Qué niño tan monstruoso! No tiene Kirk y está medio muerto. ¿Cómo diablos está vivo y todavía levantándose? Afo no pudo manejar la situación, se sentía como si estuviera mirando a un demonio. Debo matar a este joven aquí mismo o no podré dormir por el resto de mi vida. Incluso mientras miraba a Kaminari, la mente del villano estaba hecha un desastre. Ya no vio solo a un niño de cabello amarillo, sino que la figura estaba cubierta de oscuridad con dos luces rojas en donde deberían estar sus ojos. Tengo que matarte. Gritó Afo mientras cargaba. Deseo. Eijiro no tuvo tiempo de reaccionar cuando fue golpeado a un lado, y aunque la defensa del héroe pelirrojo no fue rota, aún así fue arrojado bastante lejos. Así, Afo agarró a Kaminari por el cuello y lo levantó. Es hora de morir, niño. Kaminari por otro lado tocó la mano del villano y sonrió. Eres bastante estúpido, ¿no? Toda una vida de poder te ha vuelto ciego para ver cómo luchan los débiles. Al instante, un rayo comenzó a salir del cuerpo de Afo. ¿Qué? El hombre quedó impactado por esto, el Kirk de electrificación se activaba con fuerza. También al mismo tiempo, el villano comenzó a escuchar la voz de Kaminari dentro de su cabeza. Un Kirk que es parte del cuerpo de alguien, dijo la extraña voz susurrante. Ya estaba dentro de ti desde ese momento. Poco a poco te estaba volviendo loco. Nunca tuviste una oportunidad, viejo. Esta fue una de las debilidades del Kirk All for One. Porque si bien todavía puede robar quirks, también obtiene parte de su conciencia, por lo general la gente le daría sus quirks a Afo o se los robarían, pero incluso entonces el villano tuvo cuidado de que quirks mantendría activos dentro de sí mismo. Pero pasó por alto una cosa, y esa era Kaminari, mientras que su Kirk era poderoso incluso en sus desarrollos iniciales de mejora de velocidad, el Kirk en sí era una representación de su usuario. Kaminari había dedicado innumerables horas de entrenamiento a su Kirk, y solo porque estaba fuera de su cuerpo no significaba que todavía no fuera su Kirk el que estaba allí.
Eso, combinado con la tortura a la que había estado sometido Afo, tanto mental como física, lo había destrozado. Agregar una parte de la conciencia de Kaminari dentro de su mente fue el punto de ruptura. ¿Pensaste que era todo tu libre albedrío, no? Preguntó Kaminari sonriendo. Desde el principio, no eras tú quien quería cazarme. Era mi Kirk que quería volver con su verdadero dueño. Tú ya eras mi viejo títere, así que ¿por qué no hacemos eso? Eso un poco más oficial. Chispas salen de las manos de Kaminari mientras ambos tocan a One for All y su rostro. Revisión boom. Fue entonces cuando Gigantomachia rompió la barrera de cemento y se estrelló contra el suelo. Destruyó todo a su alrededor, solo el viento creado por el aterrizaje fue capaz de arrojar a Eijiro aún más lejos mientras intentaba alcanzar a Kaminari. Maldita sea. ¿Por qué ni siquiera puedo escuchar una petición tan simple de alguien que me salvó? Pensó Eijiro avergonzado mientras quedaba impresionado. Pero ninguno de los villanos le prestó atención. ¿Diablos, sí? Es hora de lanzarnos. Gritó uno de los Nomu de gama alta, que ahora tenía un patrón de habla claro, mostrando la forma en que había evolucionado ahora. ¿Sensei? Shigaraki miró a su alrededor y sintió que algo andaba mal. Pero ni siquiera él podía ver claramente debido al denso polvo alrededor, en cambio, usó algún Kirk de detección y determinó que había uno viviendo en las cercanías. Agitó su mano y se creó un fuerte viento que quitó todo el polvo. Allí vio a su maestro, su traje estaba arruinado y sangraba por todos lados, pero Shigaraki se sintió incómodo al mirarlo. Maestro. Gigantomachia, por otro lado, no pensó demasiado y cargó hacia su maestro mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Todos los demás saltaron de su espalda mientras lo hacía. El suelo temblaba con cada paso apresurado que daba la criatura. Spinner se molestó por esto. TCH, qué idiota egocéntrico. Cuando Gigantomachia estaba a punto de alcanzar All for One, Shigaraki de repente tuvo una epifanía y sus ojos se abrieron en estado de shock. Espera. Gigantomachia para. Pero el gigante de un hombre no escuchó, solo su maestro le importaba ahora y él estaba frente a él. All for One sonrió mientras miraba a la bestia que cargaba. Gigantomachia, mucho tiempo sin vernos. Luego extendió su mano y tocó la mano de la criatura. Explosión. El cuerpo del gigante explotó como un globo lleno de carne y tripas. Shigaraki miró a su sensei y entrecerró los ojos con sospecha. No eres sensei. Él aclamó. All for One sonrió ante eso. ¿Ah, en serio? Pensé que le había dado una muy buena impresión. ¿Quién eres? Preguntó una nueva voz, saliendo de uno de los Nonu de gama alta con una boca gigante. Bajajajajaja. Afo se rió, sonaba muy alegre, como un niño al que le acaban de decir que puede comerse todos los dulces que quiera. Los dones divinos no provienen de un poder superior, dijo Afo mientras su cuerpo comenzaba a transformarse, cabello amarillo brotando de su cabeza calva y su rostro quemado comenzó a transformarse en un joven con ojos amarillos. Los dones divinos provienen de nuestra propia mente. El cuerpo se transformó en Kaminari e incluso tenía puesto un traje, como los que solía usar All for One. Luego señaló con la mano a Shigaraki. Acabo de obtener este poder, pero déjame mostrarte la diferencia entre nosotros, Shigaraki-chan. 15. Mientras señalaba con la mano a Shigaraki, sonrió. Veamos la diferencia en nuestro conocimiento. El viento se reunió en su mano y creó dos mini tornados de tormenta, cada uno de los cuales se movía en dirección opuesta al otro. Esto creó algo antinatural cuando una tormenta misma pareció aparecer en la mano de Kaminari. Relámpago auge. En un instante, un rayo real fue disparado hacia Shigaraki, ni siquiera pudo esquivarlo debido a la velocidad y fue golpeado de frente. Pero el ataque no pareció demasiado efectivo, solo algo de piel quemada que no tardó en sanar. Oye, ¿qué le hiciste a Sensei? Preguntó Shigaraki una vez más, sus ojos ahora ensombrecidos por su cabello. Kaminari sonrió ante eso. Bueno, eso debería ser bastante obvio. Estaba emocionado de pelear actualmente porque lo que acaba de usar fue un verdadero rayo. Algo que contenía alrededor de 1000 millones de voltios. Lo sabía. En este momento acabo de usar un Kirk de manipulación del viento para crear un rayo a través de mi conocimiento de física y mis nuevos quirks, pensó con entusiasmo, una vez más, al igual que cuando aprendió a controlar la energía eléctrica fuera de su cuerpo, sintió que el futuro tenía un poder ilimitado. Todos. Váyanse, no son rival para el hombre frente a nosotros en este momento. Vayan y peleen contra algunos héroes. Haga que 3 Nomu de gama alta se queden atrás como cobertura. Dijo Shigaraki mientras cargaba hacia adelante.
3 de los 10 Nomu también se quedaron con él, pero no interfirieron en la batalla. Los Nomu, aunque fuertes, cada uno de ellos sería contrarrestado por la velocidad extrema de Kaminari. Otros héroes dudarían en matar incluso cuando luchan contra Nomus. Pero Kaminari es diferente, mató a Duice y Dabi sin pensarlo 2 veces. Concluyó Shigaraki, sabía que en esta pelea solo uno de ellos saldría vivo hoy. Yo seré quien gane. Estoy dispuesto a admitirte, Kaminari Denki, que eres una criatura aterradora. Pero ni siquiera tú podrás usar tus nuevos quirks mejor que yo. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Kaminari mientras el viento comenzaba a levantarse a su alrededor. Crujido. De repente el cuerpo de Shigaraki se torció, el centro de la torsión estaba en su estómago como si hubiera aparecido un agujero negro en él. Tos. Escupe una enorme cantidad de sangre, sus órganos inmediatamente se llenan de aire y estallan en un instante. Esto arrebató sus órganos, causando un daño interno desastroso, mucho más de lo que podría haber causado cualquier ataque normal desde el exterior. Esto es lo mismo con ustedes dos. All for One tampoco aprendió realmente sus nuevos quirks, nunca los entrenó. Para él, eran solo herramientas que podía usar y combinar para obtener un poder de ataque más fuerte. Explicó Kaminari mientras sus brazos aumentaban y giraban. Brazos giratorios, extremidades en forma de lanza puñalada. De remachar Kaminari combinó todas las peculiaridades de sus brazos y se volvieron oscuros con venas rojas en ellos. Deseo. En un instante desapareció de la vista de Shigaraki y apareció detrás del hombre, listo para golpearle la cabeza. Pero de repente le arrojaron una serie de cuchillos apuntando a los puntos vitales de Kaminari. Puede manejarlos fácilmente, pero decidió esquivarlos en caso de que tuvieran algunos aspectos peligrosos desconocidos. Kaminari sabía cómo luchaban los débiles y no quería ser víctima de sus ataques. Perder la vida ahora por alguna arrogancia infundada sería una estupidez en su opinión. A diferencia de All for One y Shigaraki, nunca cometeré sus errores. Concluyó mientras miraba hacia quien arrojaba los proyectiles del cuchillo y veía a alguien con quien estaba muy familiarizado. Otoga-chan, qué amable de tu parte venir aquí. ¿Me extrañaste? ¿Quieres ver morir a otro de tus amigos ahora? Shigaraki notó de inmediato el tono que Kaminari estaba usando para irritar a Toga, quien estaba enojada, frustrada y, en general, no está de buen humor. Sabía cuánto odiaba a la chica al héroe del rayo. Se había roto las muñecas para escapar de las esposas, solo para poder matar a Kaminari ella sola. Pero el sucesor de la AFO también sabía cuán cruel podía ser Kaminari, por lo que inmediatamente corrió hacia Toga, pero el héroe también había hecho lo mismo. Sabiendo que no podía igualar a su oponente en velocidad, Shigaraki había activado uno de los mejores quirks en su poder Overclock, el quirk de un héroe anterior que era un tipo de velocidad, que ahora combinado con el cuerpo de Shigaraki, había evolucionado a otro completamente diferente. Nivel de velocidad quirk. Esta fue la medida de Shigaraki sobre cómo luchar frontalmente contra Kaminari. En ese instante aceleró, el mundo se congeló a su alrededor. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Aunque Kaminari también vio esto y por primera vez en su nueva vida, alguien pudo mantener su velocidad máxima y correr a su lado. ¿Qué peculiaridad tienes ahí?, elogió Kaminari, sin importarle que hubiera una peculiaridad que pudiera seguir con su velocidad. ¿Por qué no se molestó? Fue porque ya veía la peculiaridad como propia. Puñetazos, patadas, jabs, codazos y muchos movimientos más se intercambiaron entre ambos. Aunque Kaminari tenía una ligera ventaja, Shigaraki aún pudo seguir el ritmo de su contraparte, principalmente debido a la regeneración. Aunque este último no quería simplemente luchar contra su enemigo, tenía que salvar a Toga de ser asesinado. Shigaraki hizo una mueca ante esto. Por lo general, los héroes son los que luchan en una situación desventajosa en la que ni siquiera intentan matar. Pero Kaminari era diferente, no buscaba nada más que un golpe mortal. No hubo remordimiento ni piedad, solo golpes asesinos fríos y lógicos. Si fuera como cualquier otro héroe, entonces Shigaraki tendría razón al suponer que con nuevos poderes Kaminari no podría derrotarlo, pero lamentablemente sabía más sobre el villano que sobre sí mismo. Cada vez que Shigaraki intentaba tocar el suelo con sus manos, Kaminari lo detenía y luego disparaba algunas Fingerbone Bullets a Toga, quien parecía estar congelada en el tiempo desde su perspectiva. Pero el sucesor de Afo dispara algunos rayos desde la punta de sus dedos, deteniendo las letales balas de hueso y luego disparando una energía similar a un rayo desde su boca directamente hacia su oponente. Lamentablemente para él, Kaminari ya había previsto esto y realizó los movimientos para esquivarlo incluso antes de que llegara el ataque.
Usando un tipo de Kirk de manipulación de tamaño, se hizo pequeño como un niño y, debido a eso, también alargó sus piernas, haciéndolas más altas. Parecía una especie de persona deforme, pero su velocidad aumentó, aunque sea ligeramente, fue suficiente para superar a Shigaraki y darle la oportunidad de asestar un verdadero golpe crítico a Toga. Pero cuando sus garras estaban a punto de clavarse en la carne de Toga, Shigaraki vio esto e inconscientemente activó las peculiaridades adrenalina y pump up que lo ayudaron durante una fracción de segundo a superar la velocidad de Kaminari. Apareciendo ante el propio adolescente y pateándolo en el estómago. Auge. El cuerpo de Kaminari se fue volando, pero todavía tenía una sonrisa en su rostro. Inmediatamente Shigaraki se giró en estado de shock y vio que Toga tenía un clavo en la cabeza. Se volvió hacia su oponente, pero Kaminari ya había desaparecido de sus sentidos, acababa de usar la misma técnica que Toga para borrar su presencia. Trueno, un golpe de karate aterriza en el inesperado cuello de Shigaraki. Grieta. Rompiendo el frágil hueso en un instante y haciendo que el cuerpo del villano salga volando como un muñeco de trapo, golpeando el suelo varias veces antes de detenerse. De repente, el cadáver de Toga se disipa y muestra que ella estuvo viva todo el tiempo. Kaminari no tuvo la oportunidad de matar a Toga anteriormente, pero ahora sí. Fácilmente su mano cortó el aire como una espada y la cabeza de Toga salió volando de su cuello antes de que ella supiera lo que estaba pasando. Kaminari había usado un Kirk Hipnosis, pero en lugar de usarlo crudamente para controlar a su oponente, lo usó para manipular la percepción y el miedo de su oponente, causando que la mente de Shigaraki creara la ilusión misma. No estaba forzando nada, la mente de su oponente hizo todo el trabajo. Los caprichos de manipulación mental se pueden utilizar de muchas maneras cuando están en su poder. Shigaraki vio la escena de la muerte de Toga y un rugido enfurecido salió de su garganta, su mirada llena de odio absoluto mientras miraba a su despiadado oponente. Sintió que su corazón se rompía en pedazos y una sensación de pesadez se apoderaba de él. Se agachó con dolor emocional mientras su cuello sanaba. Las manos del villano ahora estaban tocando el suelo. Me quitaste todo lo que amo, las personas que consideraba camaradas. Así que haré lo mismo contigo. Debajo de su mano, la tierra misma comienza a agrietarse y se vuelve gris como si estuviera muriendo. Esto significaba que Shigaraki había comenzado a usar su Dekai y estaba planeando destruir toda la Academia UA y la ciudad más allá junto con todos los que vivían allí. ¡Muere bastardo!, gritó Shigaraki. Nota del autor. La forma en que ambos usan sus quirks es totalmente diferente. All for One y, de manera similar, Shigaraki utilizan la fuerza bruta a través del uso de quirks. Pero a Kaminari se le ocurren ideas que crean una ventaja definitiva a su favor. Kaminari no puede permitir que se produzca una batalla de pura lucha por el poder porque perdería ante las habilidades físicas superiores y la curación natural de Shigaraki. All for One era fuerte, pero su cuerpo no era exactamente el mejor y estaba viejo además de debilitado por su Kirk de extensión de vida que le permitió vivir más de 100 años. De todos modos, esta batalla tiene muchos factores inestables, especialmente porque Kaminari literalmente acaba de obtener los nuevos quirks, aunque debido a su buen conocimiento general de los quirks, los está usando bastante bien. PD. Overclock es en realidad un Kirk canónico que robó All for One, literalmente hace que uno sea tan rápido que casi parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Kaminari Puff, el suelo empezó a marchitarse, pero me mantuve firme y me agaché. Inmediatamente puedo sentir la ilimitada arena de hierro a mi alrededor, la manipulación de una gran parte de ella normalmente me dejaría agotado como cuando lo hice con el padre de Momo. En aquel entonces pedí un taxi para volver a los dormitorios porque realmente me quedaban muy pocas energías. Pero desde que compré All for One, todo ha cambiado. ¡Boom! Un enorme montón de arena de hierro oscuro surgió del suelo, inmediatamente levantó a Shigaraki y una gran parte del suelo a su alrededor. El Kirk en descomposición del hombre era poderoso y podía destruir ciudades, pero cosas separadas en forma de arena, como el agua o la arena de hierro, pueden fácilmente frenar la propagación de su Kirk en descomposición e incluso detenerla. Lástima para él, yo era simplemente el peor tipo de oponente que podía elegir. Eso era todo, y sé lo cuidadoso que uno debe ser cuando lucha contra oponentes que potencialmente pueden contrarrestar mi peculiaridad. Fish. De repente Shigaraki arrojó algunas piedras a una velocidad vertiginosa y las esquivé haciéndome a un lado. Pero una vez que sentí que no tocaban el suelo, me giré hacia atrás y usé mi mano para bloquearlos cuando estaban a punto de golpear mi pecho. Al instante mi mano empezó a descomponerse.
Entonces toqué mi hombro con la otra mano y usé overall en todo el brazo, desarmándolo en un estallido de sangre. Eso fue molesto, e incluso cuando mi brazo se regeneró y otro tomó su lugar. No pude evitar hacer una mueca de molestia, con esta mano regenerada ahora ya no podía usar overall. Debido a que en realidad no tenía el Kirk en mí, solo el factor peculiar en esas manos originales hizo posible usarlo. Estoy robando toda la peculiaridad de Shisaki después de esta pelea. ¿Cómo se siente tu brazo descomponiéndose? Preguntó Shigaraki con una sonrisa en su rostro, sus labios secos lo hacían lucir aún más feo de lo habitual. ¿Cómo se sienten todos en tu equipo y la linda Toga-chan muriendo frente a ti? Le respondí, claramente, eso afectó al hombre cuando dejó de sonreír. Bueno, es fácil lidiar con un oponente enojado. Así que con eso en mente, decidí presionarlo aún más. No intentes burlarte de mí otra vez, perdedor que ni siquiera pudo proteger a sus seres queridos, incluso cuando murieron frente a él. No eres más que un joven cobarde e inútil, tal como dijo tu padre. Esa última parte pareció empujarlo más allá de su punto de ruptura y, como una bestia salvaje, saltó de la plataforma de arena de hierro y cargó contra mí. Fish. Al instante, disimuladamente hice una espada de viento a mi alrededor, debido a que era invisible. Shigaraki, que no estaba en su sano juicio, atacó y uno de sus brazos voló en el aire. Me gruñó y no se detuvo mientras su mano se regeneraba hacia atrás y esta vez también se agrandó hasta convertirse en un enorme puño con tripulaciones corriendo a través de él. Puño Big Bang huesos en forma de tornillo cañón de aire. Esos eran los 3 quirks que había combinado y con su Kirk Overclock pudo acelerarse lo suficiente como para golpearme en el estómago. ¡Boom! Podía sentir el interior de mi torso crujir y mis huesos romperse mientras chocaba contra múltiples objetos de concreto parecidos a rocas. Punto de vista general, Shigaraki respiró pesadamente mientras su brazo volvía a la normalidad. Sus ojos nunca abandonaron la nube de arena que cubría el lugar donde Kaminari se había estrellado. Los ojos del villano se abrieron cuando vio a Kaminari salir casualmente de allí. ¿Eso es todo?, preguntó mientras miraba a Shigaraki con una mirada decepcionada. Supongo que te sobreestimé. El villano quedó confundido por un segundo, pero eso no duró mucho ya que todas las venas de su cuerpo estallaron al mismo tiempo. Su corazón también explotó y el cerebro también sufrió daños, lo que provocó que Shigaraki cayera de rodillas y cayera de bruces al suelo. Kaminari se quita el polvo de la ropa y suspira decepcionado. Shigaraki había combinado 4 peculiaridades y quería ver qué tan fuerte era el villano durante la ira. Pero al final, Kaminari terminó decepcionado. Entre las peculiaridades que Shigaraki usó estaba Air Cannon, pero solía hacerlo para crear una explosión. Al mismo tiempo que fue golpeado, Kaminari había usado Air Cannon para disparar oxígeno muy minúsculo e imperceptible en el vano de Shigaraki y esperó hasta que viajó por todos los órganos del villano antes de explotarlo. La diferencia de uso era como la noche y el día. En un instante, Kaminari apareció encima de Shigaraki y extendió su mano hacia el rostro del villano. Tomaré el verdadero All for One. El que tenía Kaminari era solo una copia que Afo tenía en sí mismo mientras que el original estaba en Shigaraki. Pero antes de que pudiera tocar la cabeza del villano, el cuerpo de Shigaraki de repente se movió y agarró la cabeza de Kaminari, planeando descomponerse instantáneamente y matarlo. Este fue su plan todo el tiempo. Deseo. Pero de la nada, las manos de Shigaraki reciben un corte en los codos y caen al suelo. Kaminari utilizó una vez más el bullet, pero ahora se convirtió en una hoja afilada invisible. Predecible, concluyó Kaminari, eres como un niño, usas todas tus peculiaridades de una manera tan inútil y predecible. Cualquier persona promedio podría usarlas mejor que tú. En pocas palabras, tú y tu maestro se habían emborrachado. En un poder divino, olvidaste que ambos eran humanos todo el tiempo. Todos para uno. Robar. Kaminari tocó la cabeza de Shigaraki y extrajo con fuerza los quirks del villano, tanto el One for All como el Decay originales. Ahora que empiecen los juegos. Él sonrió mientras miraba al cielo. A lo lejos vio a 3 Nomu mirándolo y les sonrió. Uno de ellos tenía cabeza de toro e inmediatamente se inclinó hacia Kaminari mientras le enviaba una señal a la criatura con su radio signal Kirk. Su sonrisa se ensanchó aún más ante eso. El otro Nomu, uno que tenía piernas demasiado musculosas y el último que parecía tener alas de murciélago, miró a Kaminari e hizo una reverencia inmediatamente después. Buena, muy buena. Mientras Kaminari luchaba contra Shigaraki, también ocurrían muchas otras batallas en la escuela de la UA.
Un gnomo de gama alta con una figura femenina y cabello que se movía erráticamente estaba apuntando a Izuku y solo a él. Bakugo lo estaba ayudando disparando a la mujer tantas veces como podía, pero la mujer gnomo inmediatamente continuaría su asalto después de quedar impresionada. Ambos se estaban cansando, mientras que Nomu parecía tener una resistencia infinita, por lo que cuanto más avanzaba la batalla, más desventajas se encontraban. Otros 6 Nomu de gama alta también estaban luchando contra el resto de los estudiantes de las clases 1, A y 1B y los profesores se unieron a la refriega. Nezu, el director con apariencia de rata, miró a los estudiantes mientras daba órdenes a los soldados. Usar su inteligencia para ayudar a coordinar ataques contra los Nomu donde los estudiantes los necesitarían. Los ataques fueron con perfecta precisión, golpeando los tendones cuando el Nomu iba a saltar, su codo cuando estaba a punto de golpear y otros disparos similares, debilitando y haciendo que la mayoría de los ataques de Nomu fueran ineficaces. Aunque las criaturas aún se curaron al instante siguiente, todavía le daba a cualquiera en peligro tiempo suficiente para esquivarlo. Mientras aguantemos, pronto Prohéroes inundará este lugar y será nuestra victoria. Declaró el director, incluso alguien como él no podía evitar que sus ojos se dirigieran hacia donde habían aterrizado los villanos, tanto Afo como Shigaraki aún no habían llegado aquí y todas las cámaras o vistas satelitales estaban cortadas. Como si una barrera invisible los detuviera. Esta era una situación muy preocupante para el director, pero también algo bueno ya que si esos 2 villanos estuvieran aquí entonces todos ya estarían muertos. Solo puedo esperar que los jóvenes Kaminar y Kirishima estén vivos. ¿Una bonita vista, no? Preguntó una voz justo al lado del director. ¿Qué? No había nadie sentado allí. El director miró sorprendentemente hacia un lado y vio a un hombre vestido con un traje morado, camiseta amarilla, el hombre tenía el pelo verde peinado hacia atrás y maquillaje de payaso en todo el rostro con cicatrices recorriendo sus mejillas en forma de sonrisa. Hola, soy Joker, encantado de conocerte. El hombre se presentó en un tono casual mientras se recostaba en la silla del helicóptero. Nezu inmediatamente se volvió cauteloso con el peligroso payaso que acababa de aparecer junto a él. Joker sacó un par de binoculares y miró a los estudiantes peleando. Bien. Vas a explotar, chico. Hoy, no dejes que ese chico te golpee así, estúpido Nomu, contraataca. El hombre no estaba bien de la cabeza mientras divagaba locamente para alentar a ambos lados, a pesar de que debido a la gran altitud ninguno de ellos podría escucharlo. Una vez que uno de los Nomu quedó restringido por la combinación de Aizawa y cementos, Joker pareció molesto por eso. Maldita sea, eso fue decepcionante. Al igual que ese mocoso con cabeza de patata y decadencia. El cuerpo de Nezu se estremeció una vez que escuchó esas palabras, las descripciones encajaban perfectamente con 2 de los villanos que conocía. Pero la criatura parecida a una rata mantuvo la calma incluso en tal situación. Entonces, ¿por qué está aquí, señor villano? Cuando le preguntó al director, exteriormente parecía completamente tranquilo y su pelaje hacía que fuera especialmente difícil leer lo que estaba pensando. Pero a Joker no pareció importarle mucho. Bueno, al principio, estaba aquí para ver si de alguna manera podía obtener el Kirk All for One saltando sobre él cuando tenía la guardia baja. Mi Kirk se llama Lucky 7 y me permite robar 7 peculiaridades. Vaya, ¿qué mejor Kirk que All for One? Nezu observa al hombre en silencio y, a juzgar por lo feliz que parecía, el director dedujo que Joker había tenido éxito. Lo cual no sabía si era bueno o malo, podía ser bueno porque All for One ya no existía y Joker no parecía del tipo que quería controlar el mundo. Pero también podría ser malo porque ahora All for One está en manos de alguien que probablemente podría usarlo mejor y el cuerpo del hombre parecía estar en buena forma. Por supuesto, Nezu también tuvo en cuenta que todo esto podría ser una mentira elaborada, pero no le gusta engañarse a sí mismo y permitir una apertura solo porque no le gustaría pensar en el peor resultado posible. ¿Están vivos los estudiantes? El director le hizo una última pregunta al hombre. Joker sonrió ante esto, su sonrisa casi parecía dividir su rostro en 2 debido a lo amplia que era. Estás hablando del cabello rojo y el cabello amarillo, ¿verdad? Sí, están bien, en su mayoría bien, también curé al de cabello amarillo ya que estaba a punto de morir. Oh, estoy agradecido por eso, respondió Nezu, un chillido instintivo se le escapó al notar que algo andaba mal. Por lo general, nunca dejaría que sus instintos animales se hicieran cargo. Joker sonrió. Happy Days es una peculiaridad que hace que la gente que me rodea se sienta cómoda sin que se den cuenta. Bastante agradable, ¿no? Una peculiaridad hecha para un héroe.
Fue de repente, el cuerpo de Joker desapareció en una nube de humo, y se fue tal como llegó, para empezar, como si nunca hubiera estado aquí. Neji sintió que le daba forma en el estómago debido a la nueva alternativa inexplicable. Una hora más tarde, todo el incidente terminó cuando llegaron los prohéroes y con un número abrumador derribaron al Nomu de gama alta, lo cual fue en gran parte debido a que Aizawa desactivó los quirks del Nomu, y una vez que eso sucedió, fue fácil eliminarlos. Sí, los héroes mataron a todos los Nomus de gama alta, porque las criaturas eran imposibles de someter y conducirían a la muerte de alguien si se ablandaban contra ellas. Incluso Endeavor tendría problemas con las criaturas si estuviera solo. Entonces se tomó la decisión de que las criaturas obtuvieran una terminación de campo. Después de toda esa terrible experiencia, se dio una apresurada conferencia de prensa antes de que todos los héroes en Japón tuvieran que estar atentos al nuevo villano llamado Joker. Un hombre misterioso como si ni siquiera existiera para empezar, un hombre tan peligroso con un trasfondo misterioso y un poder aún más aterrador. Pero para las agencias de inteligencia, incluso la falta de información sobre el Joker era información que al final, con suerte, ayudaría. Kaminari fue curado por el villano, pero la estrella en ascenso Ero había caído en coma. Su amigo Kirishima había resultado gravemente herido, pero aún estaba lo suficientemente bien como para moverse al día siguiente. El resto de la clase 1A también estaba bien. Ochako también fue encontrada en un armario y, excepto por la gran pérdida de sangre, se encontraba relativamente bien. El mundo contuvo la respiración ante la aparición de este nuevo supervillano Joker, pero el hombre parecía tan errático como su nombre implicaba. Un día lo verían robando un banco de alto perfil y al siguiente estaría paseando por las calles sin ninguna preocupación en el mundo. A veces, el hombre excéntrico incluso ayudaba a la anciana al azar a cruzar la calle de vez en cuando. Pero al día siguiente fue a asesinar a un par de personas normales de la nada. Era un hombre sin miedo alguno, y eso era lo que le daba miedo. Incluso All for One tenía suficiente miedo como para no exponerse demasiado a la luz. Debido a esto, incluso el gobierno se había involucrado en este asunto. Los rifles de francotirador de alto calibre estarían listos para dispararle por la calle, pero tan pronto como se apretara el gatillo, verían a Joker agacharse para atarse los cordones de los zapatos, esquivando completamente la bala por pura suerte. El villano ni siquiera pareció tomar represalias incluso cuando sabía quién estaba detrás de los ataques. Era como si estuviera esperando algo. Al mismo tiempo, Kaminari todavía estaba en coma y no parecía mover un músculo. Los médicos estaban un poco preocupados por esto ya que los escáneres cerebrales mostraron cierta actividad irregular últimamente. Momo, Mina y algunos otros amigos cercanos de Kaminari lo visitaban todos los días, mientras que otros lo hacían una vez por semana. Después de todo, todos estaban ocupados con sus deberes de héroe. Mirko también vino a visitarlo. Era mediodía cuando no había nadie aquí. Ella estaba vestida con su disfraz de héroe, acababa de terminar su patrulla y había dejado el resto a sus compañeros. La heroína miró a su estudiante, si es que podía llamarlo así ya que no le había enseñado nada especial. Siempre parecía saber qué hacer. Kaminari estaba en su cama con tubos de alimentación y respiración por todo el cuerpo por si acaso. La atención médica fue de primer nivel ya que Kaminari fue una parte integral para mantener 0 bajas durante el ataque. Pero Mirko estaba molesto por su rostro tranquilo y dormido. ¿Sabes? Desde que te conocí, nunca me gustaste mucho. Luego entras actuando como lo sabías mejor que yo y. Odio admitirlo, pero sí. Incluso creé mi agencia de héroes solo por ti. Por alguna extraña razón quería complacerte y hacerte sentir orgulloso. Solo ahora me doy cuenta de que estaba siendo manipulado, por mi propio bien por supuesto, pero aún así hiciste lo que hiciste. Quiero enojarme contigo otra vez y no te perdono, pero verte en una posición impotente como esta me enoja aún más. Ahora finalmente podría golpearte en la cara como nunca antes pude. Mirko lo miró para ver si el joven tenía alguna reacción, pero no parecía tener ninguna. Suspiro fue una cosa tan estúpida decir eso, gimió con frustración, lo dije sin pensar, sería vergonzoso si me hubieras escuchado. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Cuando llegó a la puerta, bueno, usted está bien como siempre, señorita Stripper. Dijo en broma una voz con la que Mirko estaba muy familiarizado. Se giró y vio a Kaminari sonriéndole mientras se sentaba y la miraba de arriba a abajo. Mirko se sorprendió al no encontrar palabras, pero no pareció importarle. Buen cuerpo enseña, incluso cuando tú también estás creciendo en tu edad.
Ella quería ser feliz cuando él despertara, pero sus irritantes palabras siempre ponía un freno a su estado de ánimo. Maldito mocoso, ¿no puedes aprender a hablar con una dama? Había una señora aquí. Kaminari miró a su alrededor. ¿Dónde está ella? Mirko respiró hondo, tratando de calmarse para no golpearlo y dejarlo en coma. Fue entonces cuando se encendió el televisor apagado en la esquina de la habitación de Kaminari. Cuando se encendió la televisión, apareció una cara muy familiar. Era el Joker y, a diferencia de sus travesuras habituales, parecía un poco más feliz de lo habitual. Hola gente del mundo. Encantado de conocerlos, si me conocen o no, entonces no importa, lo que importa es mi ambición. Luego giró la cámara y había una mujer atada a una silla, ella luchaba por salir pero no podía. Su sonrisa pareció ampliarse aún más al ver a la mujer luchando uno. De todos modos, ¿recuerda el ataque UA recientemente? Sí, lo sé, gran cosa y todo eso. Pero todos los villanos allí fueron derrotados y no se encontró ninguna víctima estudiantil. Bueno, yo también estuve allí y conocí a un joven especial, un muy joven especial. Sus ojos mostraban una locura nunca antes vista mientras hablaba de este joven con tanto entusiasmo. De todos modos, ahora que se ha despertado de su sueño reparador, quiero jugar un poco al escondite con él. Cada día secuestraré a una persona, por cada día que no la encuentre, esa persona será secuestrada. Asesinado. Bastante buen negocio, ¿verdad? PD. No me importan otros héroes, son falsos y deberían morir en una zanja. Así que ven a mí, Flash, pelea conmigo con todo lo que tengas. Y entonces la televisión se apagó, esta escena se mostró en todo Japón e inmediatamente después en las fuentes de noticias. Mirko se dio vuelta para buscar a su alumno, pero no estaba en su cama de hospital. Habiendo ya despegado para ir a rescatar a la mujer. Como siempre, el mundo está estancado en el tiempo y sin color. Aunque Kaminari corría a toda velocidad por algunas áreas remotas de Tokio, lentamente su forma cambió, su cabello se volvió verde y peinado hacia atrás, su rostro se volvió blanco como pintura y sus labios rojos como si estuvieran manchados de sangre. La ropa también se convirtió en su traje morado, este era el payaso del caos, el Joker, Kaminari también era el Joker, esta era la decisión que había tomado. Todo el tiempo había estado eligiendo el lado del héroe porque sabía que era el lado ganador. Pero ahora podía ver claramente, no había razón para no elegir ambos. El villano Joker y el héroe Flash estarán unidos como enemigos eternos, siempre luchando entre sí, todo gran héroe necesita su gran villano. Si alguien quisiera hacerle daño a Kaminari y matarlo, entonces tendría que ir a buscar ayuda o formar equipo con Joker. Si alguien quería ayudar a derrotar al villano Joker, entonces necesitabas la ayuda de Kaminari, ya que él será quien más luche contra él. Una paradoja de la seguridad, eso era a lo que apuntaba, y después de todo este tiempo, Kaminari llegó a la verdadera conclusión de su vida. Nadie más importaba, después de todo, ahora podía ver la verdad. Al usar sus peculiaridades todos para uno y copiar, robaría peculiaridades y conservaría copias del mismo Kyuk. Había estado en coma durante tanto tiempo porque necesitaba peculiaridades como Overhaul, Eraser, Bodytime Reversal, la peculiaridad de Eri, Future Sig, la peculiaridad de Miteye, Preminación, la peculiaridad de Mirio, y muchas más peculiaridades. Se deshizo de cosas como Herbullet y demás, ya que conservarlas solo cargaría su cuerpo innecesariamente, no ofrecen ninguna fuerza que no tuviera ya. Kaminari estuvo, por supuesto, en coma durante esto para que nadie sospechara de él. Nadie sabía lo que pasó o si sucedió en absoluto. Se había cometido el crimen perfecto, por fin sentía la seguridad que tanto le gustaba. Pasaron los años, Kaminari y los de su generación completaron la UA, y la presencia del Joker se convirtió en una existencia aterradora, ya que era tan impredecible como siempre. Lo único que parecía importarle era matar al héroe número 1, Thunder Flash, también conocido como Kaminari Denki, el joven siempre tendría un caso de investigación completo todos los días para intentar salvar a la persona que Joker secuestraría. Pero incluso con todo esto, el hombre podría casarse, tener hijos y todo lo que una persona normal sería capaz de hacer. A pesar de que nunca pudo descansar ningún día, la gente se compadecía de él, especialmente en casos como cuando Joker reunió un ejército de villanos para atacar la boda del hombre con Momoya Oyorozu, un compañero héroe, quien en un momento pudo convertirse en el número 6. Pero antes de retirarse a temprana edad para cuidar de su familia, todos sabían que Joker había expuesto la identidad de cada miembro de la familia de Kaminari, poniéndolos en riesgo.
Todos vieron la situación tal como pensaban que era. Joker nunca quiso que el héroe número 1 fuera feliz, aunque este último parecía haber encontrado su felicidad. Kaminari miró a su pequeño hijo que estaba a punto de ingresar a la UA. A diferencia de su juventud, el cuerpo de Kaminari era diferente. Ahora tenía la constitución de un tanque, como lo mostraba su traje de héroe ajustado al cuerpo, era de color amarillo rojo con un símbolo de un rayo negro en la parte del pecho. Lo había cambiado muchas veces y seguirá haciéndolo, pero nadie parecía confundirlo con otro héroe. Su hijo era más alto que cuando tenía su edad y su cuerpo estaba mejor formado, tenía el cabello icónico de su padre pero los ojos de su madre, y Kaminari podía admitir fácilmente que su hijo era más guapo que él a esa edad. Pero debido a los innumerables quirks que había tenido, algunos estaban mejorando cosméticamente los quirks. Una persona decide su opinión inicial sobre alguien en 10 segundos, una buena sonrisa y una buena mirada le ayudarán enormemente. Lo mínimo que puedo hacerles a mis hijos es darles esto, ya que soy demasiado egoísta para darles mi poder, contempló Kaminari. Si bien sus hijos tenían alternativas a su quirk, él nunca les enseñó cómo usarlo en su potencial. Su hijo parecía un poco nervioso ante esto, lo cual parecía incómodo ya que el joven parecía mayor de lo que parecía. Entonces Kaminari le dio unas palmaditas en la cabeza. No te preocupes, Hoichiro, te puedo asegurar que estás muy por encima de tus compañeros. No es ese padre, es solo que tengo miedo de no poder estar a la altura de sus expectativas, tragó Hoichiro. Haber crecido con el héroe número 1 no fue fácil para él. Todos siempre esperaron que él fuera la segunda venida de su padre, pero no se parecía en nada a su padre. Era tímido, se ponía nervioso con facilidad y no se adaptaba bien a situaciones estresantes. Algo en lo que todos decían que su padre sobresalía. Kaminari ni siquiera era un mal padre ya que siempre parecía encontrar tiempo para cocinar para sus hijos en la mañana y estar en sus grandes eventos, incluso cuando estaba ocupado con todo el asunto del Joker. No te preocupes por eso, hijo, solo sé tú mismo, no tienes que volverte como yo. Honestamente, me haría sentir mejor si ni siquiera te convirtieras en un héroe. Pero respeto tus deseos, Hoichiro, intervino Kaminari, sonriendo a su hijo. Pero no duró mucho, ya que un ejército de periodistas cargaba contra él, pero de repente apareció un helicóptero de la nada. Hoichiro miró y vio que su madre lo estaba pilotando. Oh. Ese es Dios Flash. Kaminari, llamado por un padre entre la multitud, solía tener muchos nombres de héroes, pero todos sabían de quién estaba hablando. Esa es su esposa, héroe de la creación. Hoichiro aprovechó esta oportunidad para deslizarse entre la multitud que entraba a la UA cuando accidentalmente chocó con una pequeña figura. Miró hacia abajo y vio a una niña de cabello amarillo, ese tipo de amarillo que le recordaba a su padre. Una vez que miró sus ojos vio que sus pupilas eran amarillas con el blanco del ojo siendo oscuro. Estaba bastante bien desarrollada y Hoichiro no pudo evitar el sonrojo que apareció en su rostro una vez que la ayudó a levantarse. Lo lamento. Se disculpó. Eres tan pequeño que no te vi. La chica sonrió ante su disculpa, pero frunció el ceño ante la última parte. Ni siquiera soy bajo. Tú eres demasiado alto. Yo no quise decir eso de esa manera. Él tartamudeó nervioso y le juntó las manos. A la chica esto no le hizo ninguna gracia. Que se joda, bastardo grosero. Hoichiro suspiró ante esto, una vez más había dicho algo equivocado. Su habilidad social no era muy buena. Si seguía los términos del juego, si su padre tenía una estadística de carisma máxima de 100, entonces sería un 1, en el mejor de los casos. Afortunadamente, tenía su buena apariencia para agradecer que su incapacidad social no lo hubiera metido en problemas. Cuando fue a su clase 1A, vio muchas caras desconocidas. Pero algunos también le resultaban familiares, como una chica de cabello verde con pecas. Ella era Mikasa Midoriya, la hija del héroe número 2, Deku. Solían ser amigos de la infancia, pero lo último que había oído era que su padre se había mudado a otra ciudad, por lo que no se habían visto en mucho tiempo. También notó que la linda chica de cabello amarillo con la que se topó antes también estaba aquí. Una vez que entró la maestra, era una mujer con orejas de conejo. Hoichiro inmediatamente la reconoció como tía Mirko, ella solía visitarlo mucho y la ve como su abuela. Hola mocosos, preséntense, nombres, peculiaridades, esperanzas y sueños para el futuro. Mirko no fue cortés con los niños que tenía delante. Miró a Hoichiro por alguna razón y puso una expresión altiva en su rostro. Vas primero. Inmediatamente la atención de todos se centró en él, y eso causó que Hoichiro se avergonzara aún más. Ese sí, no confiaba en absoluto en sus habilidades para hablar en público.
Mi nombre es Hoichiro Kaminari. Una vez que todos escucharon ese apellido, todos respiraron profundamente. Mi peculiaridad es la manipulación de arena de hierro. Espero ser un buen héroe y mi sueño para el futuro es convertirme en un héroe del que mi padre pueda estar orgulloso. Mirko miró esto con una mirada emocionante al principio, pero pronto comprendió que Hoichiro no se parecía en nada a su padre. TCH, esto no se parece en nada a Kaminari. Esperaba que todos estuvieran en su palma ahora, supongo que no salió a su padre. Siempre pensé que ese perfeccionista loco también intentaría que sus hijos crecieran y se volvieran como él. A diferencia de sus expectativas, Kaminari nunca quiso que sus hijos crecieran y se volvieran como él. La razón principal era que sabía lo difícil que era ser él y no les desearía su primera infancia a sus hijos. Mirko luego miró a su alrededor y vio a la joven de cabello amarillo. Algo en ella puso nervioso al héroe semi-retirado. Usted es el próximo. Mi nombre es Rin Ácido. Mi Kirk es electrificación ácida, me permite crear un ácido corrosivo que conduce la electricidad desde mi cuerpo. Mi esperanza para el futuro es que mi madre me diga quién es mi padre bastardo y yo solo quería convertirme en un héroe porque me dijo que me lo diría si podía convertirme en uno. No me importa nada de esto. Luego se sentó mientras el resto de la clase la miraba con sorpresa. Mirko apenas contuvo su sonrisa cuando escuchó eso. Kaminari, bastardo astuto, esta chica seguro que tiene tu franqueza. Por eso me sentí nervioso una vez que la miré. Ja 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 ja, ¿también ha sido? ¿No es ese el apellido de ese héroe Pinky? ¿No estaba ella en la misma clase que él? Sintió que una extraña sensación de emoción crecía en ella, no podía esperar a que se desarrollara el drama familiar. Hoichiro miró a la linda chica y se sonrojó. Su nombre es Rin Ácido, es bonita. Además, su peculiaridad es una especie de peculiaridad de electrificación, como la de padre. Kaminari estaba en su enorme mansión y tenía una sonrisa en su rostro mientras se recostaba en su piscina, mirando el sol. Bostezo. Me pregunto cómo les irá a mis hijos en la escuela. ¿Quieres que los revise? Preguntó una de las criadas, con una expresión nerviosa y sonrojada en su rostro. Sakura, deja de intentar saltar sobre mi marido. La voz de Momo llegó mientras caminaba hacia la piscina, tenía su cabello negro suelto y su rostro había madurado, volviéndose más bonito mientras su cuerpo parecía estar estancado en el tiempo, e incluso después de 3 hijos, parecía una chica de secundaria. Lo siento señorita. La criada tartamudeó antes de salir corriendo a hacer otra cosa. Momo miró a Kaminari mirando la situación con una mirada divertida en su rostro, haciendo que su esposa frunciera el ceño. Kaminari, uno de estos días voy a empezar a pensar que podrías empezar a engañarme. Ja ja ja, se rió alegremente. Vamos, me conoces mejor que eso. Principalmente los mantengo cerca para el drama. Suspiró ante el comportamiento de su marido. Además, ya me he arado a esa criada antes, solo tengo que tener cuidado ahora, no me gustaría que le pasara lo mismo que le pasó a Mina. Reflexionó Kaminari, quien ahora tenía un hijo con Mina desde que un día se sintió seguro en su juego de retirada. Afortunadamente, hay muchas peculiaridades que pueden evitar que algo así se repita. Kaminari Puff, mirando el bosque a mi alrededor no puedo evitar sonreír mientras recibo la información de mi doble, qué Kirk tan útil. La peculiaridad de Ruize era algo bueno, incluso si provenía de un clon creado a partir de su ADN. Afortunadamente, en combinación con algunos otros quirks, me aseguré de que no haya un levantamiento. Además puedo vivir varias vidas al mismo tiempo. Aunque quería muchas cosas, no me gusta sacrificar cosas como la familia solo por eso. Ya había sacrificado bastante en mi primera vida, de esta manera puedo ser feliz. Este mundo ya se había vuelto aburrido, no había ningún desafío. Incluso si no tuviera acceso a mis innumerables peculiaridades de Future Sig, no había habido una amenaza para mí. De todos modos, finalmente tengo suficiente poder para romper la barrera de este mundo. Solo necesitaba crear una paradoja como una peculiaridad que invierte el tiempo y una peculiaridad que acelera el tiempo. Ya tenía el Kirk de él y desde hace mucho tiempo, invierte el tiempo de mi cuerpo y cierto héroe en Estados Unidos podía acelerar la velocidad de su cuerpo, así que esto fue fácil de conseguir. Me encanta tener acceso a archivos gubernamentales de todo el mundo. Cualquier Kirk que quiera, puedo ir a buscarlo. Inversión de tiempo, fijación de tiempo, los usé ambos en mi cuerpo, inmediatamente la oscuridad rodeó mi forma. Modo Dios Fish. Inmediatamente destello, a diferencia de las veces en las que me muevo tan rápido, esta vez ni siquiera sentí que me estaba moviendo. Mirando a mi alrededor vi un túnel, tenía muchos colores, unos que ni siquiera había visto antes.
Oye, ¿qué estás haciendo ahí? La voz de alguien terminó, miré hacia un lado y vi a un hombre con cabello oscuro y ojos apagados que llevaba gafas mirándome directamente. Lo primero que noté de él fue que sus anteojos no eran receptados, es decir que la visión del hombre era perfecta y solo los usaba por razones estéticas. Miré al hombre y decidí bombardearlo y correr por el túnel. No conozco a este tipo en absoluto, pero por primera vez, el tipo pudo seguirme y parecía hacerlo con mucha facilidad. «Eres bastante rápido, ¿no?», preguntó el hombre, aparentemente no molesto porque ambos nos movíamos a velocidades más rápidas que la luz. «¿Quién eres?», pregunté. El hombre pareció confundido por un segundo antes de sonreír. Luego comenzó a acelerar sin decir nada, pero de la nada apareció una mano pálida y le dio una palmada en el hombro al hombre. La mano pálida pertenecía a un hombre de largo cabello blanco y un rostro muy encantador. «¿Qué quieres, heroico bastardo? ¿No ves que me estoy divirtiendo aquí?». El hombre de las gafas parecía molesto, pero el hombre de cabello plateado señaló hacia arriba, y el hombre que me perseguía también levantó la vista. Inmediatamente sus ojos temblaron. Por curiosidad, yo también levanté la vista, ya que con mis sentidos no veía nada. Pero después de mirar hacia arriba vi algo, o más correctamente, alguien. Había miles, millones, no miles de millones de él repartidos por todas partes. Fue extraño cómo no los noté, ya que sentí como si todo el lugar estuviera lleno de ellos. El hombre tenía cabello largo y oscuro y ojos fríos y oscuros. Al principio sintió algo extrañamente familiar en él. Tenía una sonrisa triste en su rostro cuando preguntó: «¿Cuándo te volviste más alto que yo?». Fue algo tan cursi, tan estúpido, decirlo al conocer a alguien. Pero casi se me cayeron las lágrimas cuando escuché eso. Finalmente entendí quién era, pero no me detuve en absoluto. En cambio, aumenté mi velocidad a un nivel en el que cada uno de mis pasos creaba agujeros oscuros en miniatura. «Vaya. Atrápame si puedes», grité en voz alta antes de parpadear miles de veces y entrar en uno de los innumerables agujeros oscuros que creé. Después de eso, sentí una sensación de líquido y miré hacia una estrella. No, eso era otra cosa, un mundo, al menos eso fue lo que me informó mi Future Sig-kyuk. Parecía tan pequeño que cabía en mi mano, pero al mismo tiempo era tan grande que se expandiría infinitamente. Ya nada tenía sentido, aquí no se cumplían ni los tamaños ni las leyes de la física. Me lancé hacia él. Mientras lo hacía, mis poderes se quedaron atrás antes de que destellara, y así me desmayé por una fracción de segundo. «Garp-san, aquí está el de tu nieto», dijo una voz extraña. «¿Eh? ¿Tuviste dos mocosos?», preguntó una voz dura. «Ah, entonces lo logré, estoy en un mundo nuevo sin mis poderes. Ja 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 ja, ahora las cosas se han vuelto interesantes otra vez». Final de capítulo.